Hola, muy buenas noches a todos. Tengo la voz que me viene como si... ¿Estáis escuchando como un retorno? Sí, reverbera. Algo raro. Bueno, es igual. Les doy las buenas noches en directo como cada martes. Está poniendo voz de hombre. ¿Sí? Es el efecto de los debates. Pilar Urbano, desde el primer momento, Maruja Torres y Pilar Urbano ya se empiezan a meter conmigo, lo tenemos claro. No, pobrecita, Dios nos libre. Todavía no hemos empezado. En directo está claro, este programa empieza como cada martes hoy para hablar de la campaña electoral y de una campaña electoral que, como ustedes saben, está siendo más larga, distinta y realmente mucho más reñida que ninguna otra en nuestra democracia. Más larga porque para muchos observadores es una campaña que ha empezado incluso mucho antes de la propia campaña electoral. Distinta porque los debates en televisión desde luego han marcado una diferencia. Es la primera vez, como ustedes saben, que se celebran en nuestro país y han establecido una nueva forma, una manera diferente de conocer a los políticos, a los candidatos. Y también más reñida, porque es obvio que es más reñida, nunca antes las cosas habían estado más igualadas. Y incluso hay una frase de uno de nuestros invitados esta noche que dice: no acierto a adivinar qué más puede ocurrir en esta campaña electoral para que el resultado final ni siquiera se pueda intuir hasta el recuento de la última papeleta. Carlos Carnicero, es una frase tuya, tan reñida está la cosa, tan incierto crees que va a ser el resultado hasta el final. Yo creo que sí, yo creo que las encuestas lo están demostrando y además yo creo que es sorprendente porque viene precedido de una campaña larga, como decías, en la que ha habido una tendencia al alza continuada del Partido Popular hasta un punto de estancamiento y una tendencia a la baja del Partido Socialista hasta un punto en donde prácticamente se han cruzado y a pesar del debate de Antena 3 Televisión, a pesar de todos los debates, a pesar de todas las broncas de la campaña, ese debate parece que se deshace mínimamente y que la sorpresa por el número de indecisos pues puede producirse en cualquier dirección. Realmente la tensión es inmensa, muy grande, se vive minuto a minuto. Carlos Carnicero, director de Panorama, lo conoce muy bien, lo vive diariamente. Él además, como saben, colabora con Luis del Olmo en el programa Protagonistas de Onda Cero. Pilar Urbano está también, como les decía, esta noche con nosotros. La voz de hombre, ¿tú crees que tengo? No. Es que me he quedado un poco... Quizás sí tengo yo voz de hombre. No, la verdad que no. Dicho que te estaba cambiando la voz. Decía que Pilar tiene una larguísima periodista, lleva muchos años en ello, ha hecho muchas campañas electorales y esta es una más. Ella escribe en el diario El Mundo y colabora en la revista Época. Tú has valorado mucho los debates, Pilar. Carlos hablaba hace un momento de los debates. Yo te he leído muchas cosas sobre los debates. ¿Te parece que son el gran cambio, o sea, lo que realmente hace de esta campaña electoral una campaña distinta? El hecho de los debates yo creo que es una conquista democrática, que un paso que no habíamos dado todavía, que es no, te estoy pidiendo que hables un poco más alto para que te oigan allí detrás. Perdóname. Es un paso que no habíamos dado todavía y que no es que nos americanice, nos europeiza, hace que acerca a los dirigentes en primer plano y en el gran primer plano, en el GPP, a todos los televidentes y entran en sus casas. Y además entran no diciéndoles su rollo y soltando su disco, sino con el oponente que les corta y que les dice: ¿cómo es eso? Explíquemelo, esos datos son falsos, esas cifras están trucadas. Es decir, meten el auténtico debate, el debate verité, en casa. Yo creo que eso es un paso muy importante por democracia y además ya no nos podremos sustraer. Es bueno, es muy bueno. Desde luego no hay vuelta atrás, está claro. Maruja Torres ha llegado a este estudio en una silla de ruedas, lo cual realmente es de agradecer. Ayer se rompió un pie, gracias de verdad, Maruja, por el esfuerzo. Por mí todo, muchas gracias. Se acabó tu seguimiento de la campaña. Sí, un seguimiento que me lo rompo antes. Seguimiento de mi nombre. Has tenido una oportunidad fantástica de ver mítines y más mítines por las cuatro esquinas de España. Eso ha sido lo que has hecho. Sí, porque yo he tenido en el país la oportunidad de volar de un sitio a otro, cansándome mucho, pero pasando del PP al PSOE, del PSOE Izquierda Unida, Herri Batasuna y todo, ¿no? Me faltaba Cataluña, que pensaba ir en esta segunda parte, pero aquí mi pobre piececito me lo ha impedido. ¿Y se acabó ahora? Se acabó, claro, que voy a hacer, no me puedo mover. Bueno, en Iberia también hay unos carritos que te pueden meter. Sí, la verdad. Maruja escribe, como ya acaba de decir, en El País. Escribe una columna durante la campaña electoral que se llama Menos Lobos. Además, mañana publica un libro que tengo yo aquí recién salido. ¿Cómo te lo agradezco? ¡Qué renombre! ¡Es buena!
Un libro que se llama Amor América, que es un viaje sentimental por América Latina. Amor América. Aquí está el libro. ¿Cuánto vale? El libro de Maruja Torres. Y eso es todo lo que vamos a hablar del libro. Basta, ya te lo puedes quedar y leerlo. Sobre todo porque vamos a hablar de la campaña electoral, como yo decía. En todo caso, desde luego eres polifacética, eso no hay ni que decirlo. Porque Lo que pasa es que como tengo poca vida sentimental me queda tiempo para muchas cosas. Iñaki Gabilondo es nuestro último periodista en la mesa, el cuarto, es director de Hoy por Hoy en la cadena SER, ustedes le conocen perfectamente. Iñaki, por tu programa yo creo que no le ha quedado a nadie por pasar, incluso varias veces. Has tenido a los líderes más carismáticos, los menos y todos unos detrás de otros varias veces. Estarás, supongo, al filo como ellos de no poder aguantar más porque esta campaña tan larga verdaderamente está agotando a todo el mundo. ¿Qué son al final los candidatos? Quiero decir, una vez que pasan por tus manos varias veces, llegas a conocerles casi como si fueran de tu familia, ¿no? No sé, mira, mañana tengo otra vez a Aznar, paso mañana otra vez a Felipe. No, yo tengo una curiosidad bastante inagotable en general, ¿eh? Tengo una curiosidad bastante inagotable. Y en esta ocasión además lo estoy viviendo con bastante emoción, no ya solo por la incertidumbre del resultado, sino porque tengo la sensación de que estamos dando la vuelta a una página de la historia, ¿no? Muchas cosas van a ser diferentes. Por ejemplo, la televisión pública, no sé si va a morir, pero luego está en la UBI en este momento, es un acontecimiento, me parece muy significativo. Muchas cosas van a cambiar. Y tengo bastante curiosidad por ver, me enternece, ver cómo bracean los líderes políticos, dando la impresión de que tienen todos grandes soluciones. A mí personalmente me emociona, les deseo muchísima suerte, pero yo tengo la impresión de que están manejando recetas antiguas para problemas nuevos. Yo tengo la impresión de que el mundo está reventando, es como un traje de un chico de 15 años, está creciendo mucho, se están rompiendo los costurones por todos los lados y andan ellos manejando recetas que en parte van a ser de alivio. No creo que ninguna tenga verdadera capacidad de resolver los enormes problemas que hay, pero a mí me emociona. Cuando se acerca uno un poco a los líderes políticos, lo primero que tiene uno la impresión es de que es gente bastante admirable, ¿eh? Es decir, que Aznar o Felipe González se podían haber dedicado a otras cosas más privadas y les podía haber ido bastante bien, ¿eh? La verdad es que... Solo que no creo para nada que tengan las soluciones que dicen tener. Si hablaran más bajito, si dijeran, no sé, si dijeran, hombre, un poquito de esto sí, otro poquito de esto no, a mí me parece que harían un mayor efecto en la sociedad. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. No. No, yo creo que el político es un ilusionista y tiene que vender también parte de ilusión y luego tendrá unos equipos de economistas, tendrán unos equipos de econometras. ¿Que también venden ilusión? No, esos cobran por hacer los papeles, por hacer las fórmulas, por hacer los logaritmos y las integrales, y esos son los que dan las fórmulas, las soluciones. El político lo que tiene que hacer es mover las manos, como dices tú, bracear, sacar cosas de la chistera y decir que eres el encantador de serpientes. Sí, no, pero perdona, no me refería exactamente solo a los líderes. Creo que todas las fuerzas políticas, hasta los técnicos que acompañan a los líderes, están en un momento como este, quiero decir, están arbitrando con su mejor voluntad e ilusión una serie de recetas que son necesarias e interesantes, pero que yo tengo la impresión de que no son capaces de afrontar los grandes problemas que la sociedad actual tiene, a pesar de que es casi todo lo que puede darse, ¿no? Entonces yo quisiera que hablaran con una mayor relatividad. Cuando alguien dice, vamos a resolver tal problema, y es evidente que no lo va a poder resolver, a mí me parece que nos están invitando casi a jugar un juego. Y sin embargo, nos invitarían a algo que no es jugar un juego, sino asumir una gran responsabilidad si nos dijeran, no tenemos solución. Podemos tratar de paliar en parte, porque creo que estamos jugando el juego, asistiendo al espectáculo, participando en una especie de kermés, pero no estoy seguro de que estemos avanzando en grados de corresponsabilización. Yo estoy bastante de acuerdo con Iñaki en las dos direcciones que le apuntaba. La primera, de un respeto profundo por la gente que se dedica a la política. Yo creo que por unos casos concretos se ha establecido una generalización de que el político es un hombre que busca, que disfruta haciéndolo mal, que es deshonesto. Yo no me lo creo. Yo creo que la mayor parte, el 90%, 95% son estos. Pero yo también creo que hay una profunda crisis en Europa y que lo que dice Iñaki tiene toda la razón. Si un político se plantease un rostro más humano, lo reconozco, pido disculpas, les pido otra vez que renueven su confianza, mantuviese una actitud menos distante, menos pretenciosa, de vez en cuando dijese las cosas que están mal y las dificultades que él va a tener para resolverlas, ese rostro humano le daría una conexión con la sociedad que ahora mismo no tiene. Yo conecto con esto último que acaba de decir y con lo que ha dicho Iñaki. Yo creo que estamos viviendo una oportunidad única en este momento. Nunca había habido más atención en torno a unas elecciones, más participación, se supone que habrá muy poca abstención, y nunca los políticos también han ido más por su lado, tienen el contacto con la realidad del guión previamente escrito que les ha servido para otras elecciones, quizás. Y yo pienso que tienen que aprovechar esta oportunidad y que la sociedad tiene que ser también muy participativa y obligarles
a reconocer eso, a mojarse más en la realidad. Como por ejemplo, la sociedad puede hacer que el bipartidismo no sea un hecho, la realidad es otra, ¿no? Entonces, con todo esto se pueden hacer los miembros de una democracia y ya la transición habrá acabado después de estas elecciones. No, pero ahora de todas maneras está, digamos, la cita del próximo día, donde es importante si gana el PSOE, gana el PP, qué alianzas se van a hacer, todo esto es muy importante. Y a mí eso me parece que es muy importante. Pero además de eso, que es muy importante, eso es como la cáscara de algo que es mucho más importante todavía. Y es que de pronto el mundo está encontrándose prácticamente desbordado, se está produciendo la llegada a los mundos de la prosperidad de las bandadas de desesperados, se están produciendo una gran cantidad de situaciones que esto que jugamos el próximo día va en parte a acercarnos, pero que de modo alguno va a resolver. Entonces parece como que en los últimos 10 o 12 años, y casi en los últimos 4 o 5, es como si el mundo nos hubiera estallado, ¿no? A mí me gustaría que las fuerzas políticas nos dijeran, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, pero atención, preparemos nuestra cabeza, que aquí está pasando algo muy gordo, pero muy gordo, ¿eh? Y que conviene que nos vayamos preparando. Ahora que hay en la sociedad española sensibilidad... De ningún país en el mundo occidental están teniendo en este momento la iniciativa para eso. Para las fuerzas políticas el mundo se acaba en la siguiente cita electoral, ¿eh? Lo otro ya es el más allá, la nada. Hombre, a mí me gustaría Creo que estamos haciendo cosmología. No, también. Sí, o sea, que es un poco. de la realidad. Regresemos a la Me cita gustaría electoral. hacer una mención a un ausente que quizás sea el único que en esta campaña, con todas las críticas que se le puede hacer, ha mantenido una actitud más allá de la inmediatez, que es Julio Anguita, que se ha tenido que retirar de la campaña por una enfermedad y que realmente, con todas las críticas que se puede hacer a su carga de utopía o de quimera, es un hombre que ha intentado plantear algunas de las cuestiones que decía Iñaki, es decir, fórmulas para el año 2000, para el año 2000. No digo alguna, porque yo, para no hablar de un hombre como Anguita, perdón, el presidente de la Volkswagen, me parece que es de derechas, el presidente de la Volkswagen ha comunicado que conviene que nos vayamos cambiando la cabeza, porque es bastante probable que el mundo nunca más vaya a tener soluciones a la antigua usanza. Entonces yo no digo que esto nos lo estemos planteando, porque sería, como dice bien Pilar, ir demasiado lejos, pero sí amagar un poco en esta dirección. Amagar un poco en esta Lo que dirección. pasa es que no podemos pedir a los políticos que sean filósofos del cataclismo. Pero que no nos digan que tienen soluciones para problemas que no hay. Yo por primera vez estoy oyendo cosas que no había oído nunca, que nadie dice, porque se está diciendo, por ejemplo, Aznar, que saque el programa, no tira de programa, el otro no enseña su programa, ¿y usted qué solución tiene? No, yo no estoy viendo tantas soluciones, lo que estoy viendo es que dicen que van a crear condiciones para que entre todos lo solucionemos. Y oigo apelaciones a los sindicatos y apelaciones a la patronal y la palabra consenso, diálogo, pactismo, que se va a iniciar una nueva cultura del consenso, de la coalición. Posiblemente el día 7 de junio estaremos hablando de coaliciones. O sea, yo creo que estamos en eso, en que entre todos hay que solucionarlo. Y no estoy viendo, afortunadamente, al hombre solución. El hombre que dice, yo sé hacerlo. Bien, pues bien dicho, yo solamente remataría, que me gustaría que quedara dicho aquí, que todo lo que comentemos relacionado con el 6 forma parte del juego del ahora mismo, que me parece muy bien, pero que no tenemos en el ahora mismo soluciones para los grandes problemas. En todo caso, hay muchísimas personas que no han decidido su voto y que probablemente entre los 39, ¿todos tenéis decidido ya lo que vais a votar? Muchos sí, muchos no. ¿No? Por ejemplo, tú, Carmen. A ver, Lola, ¿tampoco? No. Entras dentro del grupo de indecisos, para entendernos. Tengo claro a quién no voy a votar, pero no estoy decidida a quién voy a votar. Ajá. Por lo mismo que decía Iñaki, porque es que presentan unas cosas que no las ves tan claras, no las ves claras y entonces te quedas con la duda, porque claro, no comulgas con ruedas de molino. Bien. Lola. Yo sí voy a votar. Y todas mis amigas, unas de un partido y otras de otro, sobre todo las de mi edad, todo el mundo va a votar. ¿Hay gente que no va a votar? ¿Hay personas que han decidido abstenerse en estas elecciones? Sí, por ejemplo. María Luisa, perdona. Sí, yo no voy a votar. Me llamo Luisa, así que sí, no voto hace más tiempo. Pues eso, un poco por eso, porque no me siento partícipe realmente de lo que ofrecen, o sea que no me veo representada ni creo que, o sea que me suena todo ya a manido, a viejo. No me quiero equivocar y me fío más de las personas que de los partidos. Emma. Ay, perdona. No, Raquel. Pues yo como Luisa nunca he votado, pero este año pienso que es muy importante que vaya a votar todo el mundo en estas elecciones. ¿Por qué? ¿Puedes explicar por qué? Pues porque pienso, como ya dije una vez cuando vino el señor Aznar, que este país necesita un cambio. Entonces yo nunca he ido a votar, pero este año por supuesto que voy. Los demás ya más o menos, aquí sí, aquí delante, Manu, perdóname, los otros tres. Sí, yo hasta ayer no iba a votar y después del debate he descubierto que tengo que votar, porque después del enfrentamiento que hubo he descubierto que Aznar
no da ninguna solución, no le vi preparado y tengo que votar. Sí, yo voy a votar más que nada por un cambio, por contrastar un poco, pero no porque hay una alternativa muy buena, sino eso, para contrastar un poco distintas... Sí. Yo le quería preguntar una cosa a Iñaki Gabilondo, porque es que de su mensaje yo solo deduzco un poco de resignación. No, o sea, no, perdón, es que usted dice, parece que nos tenemos que acostumbrar a vivir con los problemas a los que hemos llegado el día 6 de junio. Perdone, al día 6 de junio hemos llegado con unos problemas, pero ¿por qué tenemos que resignarnos a que eso vaya a continuar así? Es evidente que me he explicado mal. Yo no solamente no decía que tuviéramos que resignarnos, sino quería que estaba diciendo todo lo contrario. Quería decir que los problemas que tenemos son extraordinariamente importantes. No tenemos que resignarnos. He mencionado y he dicho exactamente que creo que estamos manejando recetas viejas para problemas nuevos. No digo que nos tengamos que resignar. Y no digo que no importe. Creo que importa muchísimo lo que se vote el día 6, porque modifica en cierto sentido un rumbo o no modifica en cierto sentido un rumbo. Solo quería decir que me gustaría que cuando los líderes políticos a los que respeto, de los que creo que hay que votar, cuando nos hablan, nos dijeran de una manera más clara que lo que nos están proponiendo constituyen movimientos de ángulo muy importantes, pero que están lejos de poder todavía resolver los problemas, que constituye un gran desafío a la imaginación y que tendremos que echarle mucha imaginación para avanzar en esa dirección. Y cada vez que alguien muy radicalmente dice sí, no, tengo solución o no, yo en principio recelo, a eso me refiero. O sea, factor muy importante en este momento, a 5 días de las elecciones, los indecisos, las personas que todavía son millones su voto. Este es un asunto realmente que va a ser muy importante en el resultado electoral. Vamos a la publicidad e inmediatamente después hablaremos con algunas personas que sí tienen decidido su voto y que son muy conocidas de ustedes de la vida nacional. Han hecho público su apoyo a los partidos, a diversos partidos, y como dice Carlos Carnicero en la revista Panorama esta semana, o me parece la otra, no sé si era esta o la otra, Carlos, decías, chapó, decías, a las personas que tengan la gallardía o la voluntad de decirnos lo que van a votar. Así que, chapó a los que vienen inmediatamente después de la publicidad. Hasta ahora mismo. Es Miguel Gila. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Tú has dicho públicamente cuál iba a ser tu voto y yo no sé si eso te ha supuesto algún problema. ¿Esa postura te ha supuesto algún problema? Pues sí, la verdad que si hubiera sabido que iba a darle ese disgusto a mis amigos no me hubiera dicho nada, porque se han enfadado muchísimo, entonces no sé por qué. Porque Norma Duval apoya al señor Aznar y yo no creo que vaya a ser más bajita, ni más fea, ni seguirá siendo Norma Duval. Yo tengo una profesión, que es la profesión de humorista, pero más allá de mi profesión, tengo una ideología, que no una identidad política, porque no pertenezco ni al Partido Socialista, ni al Partido Comunista, ni al PP, ni a ningún partido. Mi identidad política hace muchos años que murió, pero sigo teniendo una ideología y la mantengo y la sostengo. Y bueno, he tomado partido, lamentablemente la gente me ha agredido mucho, no sé por qué, pienso que yo voy a dejar de ser tan gracioso como era a partir de este momento, por haber tomado partido por un partido político. Tú lo que has hecho ha sido apoyar al Partido Socialista, concretamente en Cataluña, al PSC, acompañar al alcalde Maragall a esas visitas puerta a puerta, donde se explica o se pregunta a la gente y sobre todo se explica lo que pretenden los socialistas, ¿no? Mira, Mercedes, mi intención creo que está bien clara. Yo creo que desde un escenario o desde un plató de televisión es muy difícil conocer cuáles son los problemas que tiene la gente, los trabajadores, el pueblo, las familias. Entonces la única posibilidad que se me daba como acercamiento a las necesidades de esa gente era la visita puerta a puerta. Yo no iba a las puertas a decir, vote usted al Partido Socialista, no, ojo. Yo iba a preguntar cuáles eran sus problemas, qué es lo que necesitaban, qué es lo que no les había dado el gobierno, qué es lo que esperaban del gobierno, del que entrara, de turno. Y ten la seguridad, porque ya lo he hecho durante el socialismo. Yo he hecho chistes en el diario 16, donde había un señor difunto y una señora en el teléfono decía de la Seguridad Social que ya nos tienen cama. Y decía, dile si nos la pueden cambiar por un nicho. O sea, no me caso con nadie cuando las cosas están mal. Pero el hecho y la oportunidad que me brindó Pascual Maragall de conocer esos problemas me dio la posibilidad de conocerlos realmente. Y entonces, como vi los problemas que hay y los pude asumir y de alguna manera
Yo me fui al exilio por un empacho de dictadura y volví a un país donde gozo de libertad. Tengo mucho terror a perder esa libertad. Y la gente con bigote, ¿qué quieres que te diga? Me dan terror. Me recuerdan a Hitler, me recuerdan a Franco, y entonces tengo cierto temor. Quizá no, pero por ahí tengo miedo a la derecha. Nada más. Tú has dicho, Miguel, como última ya, después durante el programa habrá tiempo de profundizar más, pero ¿es cierto que has dicho que si el PP gana las elecciones, tú te marchabas de aquí? Yo he dicho que en la dictadura me tuve que ir al exilio y posiblemente, si ganara la derecha, me iría nuevamente al exilio. Lo digo así, con toda honradez y con toda honestidad. Y hay un señor del PP, el señor Teixidó, que ha dicho en un mitin que me tiene sacado el pasaje para que me vaya al extranjero porque va a ganar el PP. ¿Cómo dices? Sí. El señor Teixidó ha dicho en un mitin, tengo sacado el pasaje para Gila, para el humorista Gila, para que se vaya del país cuando gane el PP. A mí me parece que la caza de brujas es muy inmediata antes de ganar las elecciones. Y me parece que no le hace ningún favor al Partido Popular el señor Teixidó diciendo que me tiene sacado el pasaje. Primero, porque no sabe a qué país voy a ir. Yo le pregunté a Fernando qué país me recomendaba y me recomendó Suiza, que es un geriátrico, y Japón, que con la buena y el teléfono no me entiende. Entonces, como me lo ha puesto tan difícil, Fernando, además escrita, le acuso de que se va a examinar con chuleta, ¿eh? Ahora lo explico, Miguel. Bueno. Fernando, al que se refiere Miguel Gila, es Fernando Sánchez Dragó. Bueno, eso fue lo que te comentaba. Que posiblemente que sí, que me exilie, que me vaya a Argentina, porque yo soy residente argentino, tengo la residencia argentina y pago los impuestos como español. Podría pagarlos como argentino, como residente argentino, que es el 25%, y pago el 56% porque vivo para mi país y por mi país. Gracias, Miguel. Y a pesar de pagar hasta el 56, vas a seguir votando a los que te hacen pagar el 56. Sí, señora. Porque tú eres un masoquista. ¿Cuántos quisieran pagar como yo 7 millones de pesetas? Oye, Miguel, a mí me interesaría saber cuándo te fuiste tú al exilio. ¿Cuándo te fuiste al exilio y cuándo volviste? Yo me fui en el 61. Volví en el 67. O sea que viviste aquí 21 años de no exilio, vamos, o sea que no fue un trauma posbélico lo tuyo. ¿Cómo? No entiendo. Que tú te fuiste al exilio después de haber vivido 21 años, luego te fuiste un poquito, ¿no?, a cambiar de aire y luego volviste otra vez, pero yo te he conocido siempre en España. Oye, y además siempre famoso y siempre disfrutando del bigote. Disfrutando no, menos la retirada de pasaporte durante 6 meses, las multas de 100.000 pesetas en Radio Madrid, la cárcel de Yeserías, la cárcel de Carabanchel. ¿Qué habrías dicho tú? ¿Eh? ¿Qué habrías dicho? ¿Qué habrías dicho? Cuenta lo que me has contado antes. Cuéntalo. No quiero contar. Cuéntalo. ¿Sabes qué pasa? Que luego dicen que soy un carroza, que hablo del pasado. Y yo, como decía Sabina, que dice un señor, yo no soy de izquierda, yo soy rojo, coño. Y yo he tenido el placer de que la pasionaria me regalaran las trincheras un mechero para tirar bombas que fabricaba el campesino con lata de tomate. ¿Qué coño? Y estoy muy contento, joder. Que me viene nada con historia. Entonces, bueno. Coño, pues sí, señor. Vamos a ver, el siguiente famoso al lado de Gila es el que el Partido Popular ha designado, que es Fernando Sánchez Dragó. Fernando, después de todo lo que acaba de decir Miguel Gila, bueno, ¿cuál es tu decisión? ¿Por qué te has decidido tú a apoyar públicamente al Partido Popular? Perdón, Marcelo, quiero contestar. No, es que quiero contestar a esta señora porque no la ha contestado. ¿A qué señora? A Pilar Urbano. A Pilar Urbano. Pues no ¿Creías que era Maruja Torres? No, porque es que me ha dicho que yo he vivido muy bien y que no sé qué y que tal, que era... También deducía que yo era un hombre respetado, querido, autorizado. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ahora ya no voy a ser autorizado, ni querido, ni respetado. ¿Por qué? Si gana el PP, sí. Qué jodido. Nos han mandado un Doberman aquí, que Dios me libre. Vamos a ver, Fernando. Quita la mano. Aquí. Que tú la llevas aquí en el bolsillo, que la he visto antes. Lo que pasa es que tú eres un humorista y lo memorizas. Sí. Y yo acabo de llegar de América y tengo la cabeza todavía allí. Adelante, Fernando, esto es el uso de la palabra. No, bueno, yo... ¿Por qué te has decidido? ¿Por qué antes de apoyar al PP? contestarte a ti, Mercedes, quería decirle 2 o 3 cositas a mi buen amigo Miguel Gila. En primer lugar, que Franco, cuando él nació, cuando él era adulto, llevaba bigote, pero luego se lo quitó y siguió siendo Franco.
la mayor, yo siempre casi Yo me fui a América y lo tenía todavía. Yo casi siempre le vi sin bigote, yo no lo recuerdo con bigote, yo lo recuerdo sin bigote. Me saludó en el puerto y todavía tenía el bigote, que le vi yo. Pues sería esa misma noche se lo afeitó. Bueno, pues sería la noche de irme. Y luego, oye, Miguel, un poquito de sentido del humor, te lo digo a ti, lo digo por el señor Teixidor, que yo no sé quién es la primera vez que escucho su nombre. Yo tampoco, pero vamos, si dijo eso solo era una respuesta a una gracia que tú habías hecho, hombre, no te lo tomes como un programa de gobierno. No, me dijo que me tenía sacado el pasaje. Pues qué gentil. Claro, no, pero es que me tiene que sacar el mío, el de mi mujer, el de mi hija, la tortuga, 3 pájaros y la perra. Me temo que el señor Teixidor se va a echar para atrás, pero bueno, y luego lo de los impuestos, tú te querrás hacer argentino, pero mira, yo me quiero hacer venezolano, porque en Venezuela me acaban de decir que los escritores pagan el 2% y aquí pagamos el 56%, pero dejemos los impuestos. En Andorra no pagan nada, ni Monte Carlo. Sí, pero Andorra, yo no puedo ser de Andorra. Bueno, Mercedes, yo lo que te pido es porque supongo que la gente se ha sorprendido mucho. Por una parte de que me arrime a la política y por otra parte de que arrimándome a la política dentro de ella me arrime al PP. Seguramente se han sorprendido más, digamos, el españolito medio ante mi decisión que ante la decisión de mi buen amigo Joaquín Sabina, que es rojo de toda la vida y lo sabemos, o ante la decisión de Miguel Gila. Entonces yo lo que te pido es que me dejes explicarte un poco mis razones. Luego me recortas el tiempo todo lo que quieras, no me vuelves a pasar la palabra, pero ahora déjame explicar. Mira, Mercedes, tú sabes muy bien, y lo saben todas las personas que me han leído, que yo soy una persona desde hace muchos años estrictamente independiente. Desde que salí del Partido Comunista, y salí del Partido Comunista en 1962 o 63, y me apresuro también a señalar que yo nunca fui comunista, en realidad lo que fui es antifranquista, y no había en aquel momento en la Universidad de Madrid o de toda España ningún vehículo de oposición a Franco más que el Partido Comunista. No había ni los anarquistas con los cuales yo me hubiera ido, ni siquiera estaban los socialistas que llegaron más tarde. Bueno, a partir de aquel momento yo he mantenido siempre una postura de rigurosa independencia frente a todos los partidos políticos, y no solo de rigurosa independencia, sino también de profundo escepticismo y de profundo anarquismo. Yo, por ejemplo, no he votado nunca. Esta es la primera vez en mi vida que yo voy a votar. Sé también perfectamente que al escritor no le conviene ni poco, ni mucho, ni nada arrimarse a la política, que eso siempre va en desdoro, eso siempre va en detrimento de la tarea del escritor. Y por último, también querría señalar que no busco nada. En la política, la vida me ha ofrecido muchas más cosas de las que la política podría ofrecerme. Entonces, ¿por qué una persona como yo, de repente, decide votar al PP y decide intervenir un poquito, aunque solo sea un poquito, y al sesgo en política? Mira, lo hago porque un señor que se llamaba don Miguel Unamuno dijo que deber del escritor, que deber del intelectual, y perdóname la palabreja, es inquirir verdad. Y otro señor que se llamaba Pepe Bergamín, de gratísima memoria, dijo que además de inquirir verdad, el escritor, el intelectual, tenía que decirla, tenía que proclamarla. Y por último, yo, si no hubiera aceptado esta invitación del PP, gentilmente también acogida por ti, esta noche yo no hubiera podido mirarme al espejo cara a cara como hago todas las noches, y eso para mí te aseguro que es lo más importante de la vida. Así que estoy aquí y voy a votar al PP para poder seguir mirándome al espejo en los años que me quedan de vida, que espero que sean muchos, y no gobernados por los socialistas. Hay dos partes en lo que te voy a decir. Primero, por qué he decidido arrimarme a la política, y acabo de explicarlo, y segundo, por qué, dentro de las opciones que la política en este momento me ofrece, he decidido apoyar al PP. Te lo voy a explicar, voy a contar aquí un poquito lo que es mi pequeña verdad, sin ánimo de sentar cátedra. En 1976 yo regresé de 13 años de exilio, 7 forzosos y 6 voluntarios. En aquel momento yo y muchos españoles, probablemente algo así como 36, 37 o 38 millones de españoles, teníamos un sueño común. Ese sueño común era el viejo sueño de los hombres del 98. Era el sueño de regenerar España después de 3 años de guerra civil, de 1 millón de españoles en el exilio y de 40 años de dictadura. Y al principio todo fue bien. La corona actuó muy bien, hubo el famoso consenso, la transición fue pacífica, estábamos todos muy contentos y tuvimos un gobierno, el único gobierno democrático que ha habido en este país después de Franco, o mejor dicho, desde 1936, que fue el gobierno de UCD. Y yo rindo homenaje desde aquí a ese gobierno que se comportó verdaderamente como un gobierno democrático. Y luego de repente llegaron los socialistas. No me señales el reloj, luego me quitas toda la palabra, pero déjamelo decir, Mercedes, por favor. Luego llegaron los socialistas, desembarcaron los socialistas, y ese sueño, poco a poco, ese sueño de regeneración nacional se fue haciendo trizas. Y hoy, 10 años después de la presencia de los socialistas en el poder, nos encontramos con lo que yo llamo la sextuple crisis española. Tenemos 6 crisis gravísimas. Una es la crisis económica. Yo no voy a decir nada sobre la economía. Sabemos todos lo que está pasando, lo han señalado todos los líderes políticos y no líderes a lo largo de esta campaña. Lo único que quiero decir, lo único que quiero añadir sobre la crisis económica es que no es verdad que esta sea solo la crisis española económica, una crisis internacional. Es cierto
que hay una crisis económica internacional, pero es también cierto, y yo lo sé porque continuamente entro y salgo y acabo de llegar de recorrer 7 países americanos, que esa crisis es mucho más grave en España que en los demás países y es más grave por la incompetencia de quienes durante 10 años nos han gobernado. Segunda crisis, crisis de las instituciones. Nada diré sobre ella porque ayer estuvo muy bien José María Aznar en lo que dijo en el debate y el debate no me gustó nada ni por parte de José María Aznar ni por parte de don Felipe González. Tercera crisis, crisis de la democracia. No hay credibilidad democrática en este país después de 10 años de despotismo, después de 10 años de arrogancia y después de 10 años de liquidación de Montesquieu. La democracia, mal que les pese a algunos, es sufragio universal. La democracia, como se entiende ahora, es por una parte sufragio universal libre y directo, y eso se respeta, y por otra parte separación de los 3 poderes. Los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, debido al famoso rodillo de la mayoría absoluta de los socialistas, se han fundido en un solo bloque a lo largo de los últimos 10 años. Así que no hemos vivido en democracia. Cuarta crisis, la crisis cultural y espiritual. Se nos ha propuesto la adoración del becerro de oro, se nos ha propuesto el encanallamiento, el envilecimiento, se nos ha propuesto el pesebrismo y el dirigismo en lo que se refiere a la cultura. Se nos ha dado tan mal ejemplo nacional que hoy los españoles a lo único que se dedican es a ganar dinero los que pueden y pueden muy pocos. Quinta crisis, la crisis de la libertad. Los socialistas se definen, no solo aquí, sino en todo el mundo, por control, 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 nif, cif y patatif. Se nos meten debajo de la cama, se nos meten en el salón, se nos meten en la cocina, todo es burocracia, todo son licencias, todos son permisos. Se nos dice que para homologarnos por Europa tenemos que pasteurizar la horchata. Ya no podemos tomar horchata natural, no podemos tomar chorizo casero, no podemos tomar orujo destilado en casa. Es decir, la libertad mínima, la libertad cotidiana, la libertad a pie de obra ha desaparecido de este país y esa es la libertad que interesa a los ciudadanos. Las otras libertades interesan a los políticos y a nosotros, los escritores y los periodistas. Y por último, sexta crisis, crisis de identidad. Se ha atentado, cosa que no había hecho nunca ningún gobernante en la historia de España, contra eso que taurinamente podríamos definir el tarrito de las esencias ibéricas. Hay una constitución no escrita, decantada por el pueblo desde la noche de los tiempos, que son los usos y costumbres. Esos usos y costumbres han sido flagrantemente atajados, recortados y menoscabados desde que los socialistas están en el poder. Luego, si quieres, porque ya veo que me estás llamando al orden porque estoy hablando mucho. Testigos de que yo no he llamado al orden a nadie. Fernando. Luego, si quieres, te explico por qué para... Luego te explico por qué para atajar eso he decidido votar al PP. Y no he decidido votar a Izquierda Unida o a los catalanes o a los vascos, que me parecen opciones legítimas. Y en cambio la del Partido Socialista, y también te explicaré por qué, no me parece moralmente legítima, aunque sí me parece políticamente legítima. En definitiva, he decidido intervenir en política porque el país no aguanta una nueva legislatura socialista, revienta por todas sus costuras, y yo también, y he decidido votar al PP en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, en nombre de la eficacia, en nombre de la decencia y en nombre de España. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo único... Y ha decidido no leer el Marca. Está muy bien. Lo único que te pido, Fernando, es que no digas que yo no te he dejado hablar por lo que más quieras, porque ¿Cuánto claro, he hablado? ¿Cuántos minutos he hablado? Mucho más que ¿Más nadie. que Gila? Mucho más que nadie. Pero bueno, sí, mucho más que nadie. Pero en este programa, de todas formas, no contamos el tiempo al milímetro, porque no es nuestra obligación, no ocurre como les pasó venga, no perdamos más tiempo. a mi compañero Manuel Campo Vidal, que lo hizo espléndidamente bien en su debate aquí en Antena 3 con el presidente del gobierno actual, vamos, mejor dicho, con los dos candidatos, que contaban el tiempo. Yo no, pero lo que sí te pido es que no me riñas encima, porque yo no te he dicho nada más que cuidado, o sea, simplemente, nada más. Vale. Vamos a ver, había pedido la palabra para contestar. Número uno, supongo que de los 39, que ha habido un gran revuelo también. Quiero hablar yo un poquitito. Pero Maruja y Carlos habían pedido la palabra, sí, todos. Número uno. No sé por qué la gente se extraña de que Fernando Sánchez Dragó vote a la derecha cuando siempre ha sido de derechas. Mejor dicho, no es de derechas porque no quiero ofender a la derecha, es del partido de Fernando Sánchez Dragó, es decir, de no pagar impuestos. Todo lo que le fastidia del socialismo es que le han hecho pagar impuestos. Y olvídate de ideologías. Y hasta aquí. Carlos. Yo quería decir una cosa que no tiene nada que ver, yo creo que tenemos que ser muy breves por respeto de unos a los otros, pero yo solamente quería plantear una cosa en relación con lo que me parece que es un drama social, que cada vez que alguien se pronuncia políticamente y se compromete, parece que tiene que justificar el hacerlo. Que como si el compromiso político en sí mismo fuese un delito, como si la independencia sin compromiso político fuese una meta y como si no se pudiese ser independiente teniendo un compromiso político. Es decir, yo creo que eso hay que romperlo. Es verdad que los partidos están en crisis, es verdad que en Europa hay una crisis de confianza en los partidos y hay un proceso de renovación en Italia
en Francia y probablemente tendrá que hacerlo en España. Pero yo creo que nadie tiene que justificar una intervención empezando, aunque yo no voto a tal, opino a tal, porque parece que nos tenemos que justificar. Cada uno puede votar a quien le dé la gana, cada uno puede pertenecer al partido que quiera, y lo que desde luego no estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha dicho Francisco Sánchez Dragó, que es ilegítimo, me ha parecido entender desde un punto de vista moral, votar al Partido Socialista. Eso para mí se llama antesala del fascismo. Yo quiero decir una cosa muy breve. Cuando Y habría mucho que hablar de los 13 años de Chile. Iñaki, un momentito, Maruja. Cuando antes no me había hecho yo entender, estaba refiriéndome a lo que ha ocurrido aquí. Es decir, estaba yo denunciando la exageración nacional. Cuando los políticos exageran anunciando soluciones que a lo mejor no van a tener y que sería mejor que las colocaran en su posición, estaba denunciando lo que a mí me produce un mayor empacho y lo que más crispa a este país, que es la exageración. Acabamos de asistir a un, para mí, lamentable monumento a la exageración que ha protagonizado Fernando Sánchez Dragó, pero en fin, no tan lamentable porque forma parte de su mundo particular. Pero luego solo quería hacer una acotación. Cuando hablamos de la década socialista, para bien o para mal, estamos cometiendo un verdadero disparate democrático. La década socialista ha sido pagada en 3 ocasiones, para bien o para mal. Cuando el PSOE dice que lo ha hecho muy bien en la década socialista, le tenemos que decir, perdone, en el 86 ya pagamos eso, con mayoría absoluta, en el 89 pagamos eso. Cuando alguien descalifica la década, como Fernando Sánchez Dragó, está burlándose del pueblo español, que dio su voto al Partido Socialista premiando su gestión en 86 y en 89. Por tanto, hablemos de lo que está pasando con naturalidad, de esta legislatura, de los problemas que hay, si hay soluciones hasta donde las haya. Y por favor, no exageremos, porque este es un país que suele llegar a veces muy lejos y se complica mucho la vida cuando exagera. Por fortuna en España no hay más que un Fernando Sánchez Dragó, porque si por casualidad hubiera en España 10 millones de Sánchez Dragó, andarían los cascos azules por las calles de Madrid. Toma. Bravo, Iñaki. Pilar, y después de Pilar Urbano vamos a la siguiente publicidad. Adelante, Pilar. Yo quiero decir una cosa. No he oído, pero es que aquí hay dificultad auditiva. Lo de que sea ilegítimo, a lo mejor se ha dicho, pero sí, si Carlos lo ha oído, de que sea ilegítimo votar al PSOE. En tal caso, y tomo la misma frase que ha dicho Carlos Carnicero, eso es antesala del fascismo. Yo creo que no es antesala, que eso ya es meterse hasta cocheras en el fascismo, si uno de los partidos es deslegitimado, porque sí, porque a uno no le guste. Pero es que eso mismo es lo que dijo el señor Gila, si gana el PP me autoexilio. Es decir, yo no puedo vivir en una España donde gobiernen otros que no sean los de mi partido. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, lo diga Sánchez Dragó que lo diga su barquero. O sea que yo creo que lo que no podemos otra vez es estar resucitando las deplorables 2 Españas o 3 Españas y cada uno la suya. Hombre, que ganen mejor, que gane el que sepa, que gane el que pueda y los demás, pues, y como ha dicho yo veo tanta exageración que no Iñaki, exacto, como ha dicho Iñaki, no estamos juzgando la década ni es el juicio universal, estamos juzgando el uso de la confianza ciudadana que ha hecho el Partido Socialista, por cierto, es al que se le juzga, no los demás, en este caso, de una confianza que se les dio en el año 89 y entre el 89 y el 93, y de eso es de lo que tienen que responder. Tampoco hace falta vestirse de oropeles de décadas, ni para bien ni para mal. Entonces, si no nos ha gustado como lo han hecho, votamos a otros, que para eso hay donde elegir, y no solo 2. Yo lo que quiero decir es que a través de mi experiencia siguiendo políticos, una cosa que he visto es que el miedo, que entiendo muy bien en Gila, el miedo fuerte está en la gente muy mayor, conoció tiempos muy difíciles, y que la palabra derecha a ellos directamente les eriza, como dicen en Cuba. Entonces yo eso lo entiendo, lo comprendo y me enternece. Luego ese miedo se va perdiendo conforme se va perdiendo edad. Nuestra generación, o más o menos la mía o la vuestra, ya pues sabe que esto es muy difícil que se mueva en el contexto en que estamos, y que la derecha podrá ser más conservadora, las costumbres retrocederán seguramente. Habrá matices, la política económica va a ser la misma, no nos engañemos. Pero que nadie nos va a sacar de casa y nos va a fusilar al amanecer. Eso ya no es imposible y además lo vamos a impedir nosotros, la sociedad española, que nos hemos ganado la democracia. Y los jóvenes ya carecen absolutamente de miedo. Solamente una cuestión muy breve a lo que ha dicho Iñaki y a lo que ha dicho Maruja. Yo creo que el gran drama de estas elecciones no está en la confrontación entre partidos, que tiene un nivel de virulencia normal, europeo, puede parecer más o menos porque hay ausencia de programas, pero yo no me asusto de eso. A mí me empieza a asustar la exageración que denunciaba Iñaki, que se produce en algunos sectores de la sociedad, fundamentalmente entre determinados intelectuales o supuestos intelectuales y determinados periodistas, que están crispando más la sociedad de lo que están crispando los partidos. Y son los que, a consecuencia de esas actuaciones, se están estableciendo esos juicios que en el origen de quién dice algo
en su condición de militante o simpatizante, de que está la legitimidad de lo que dice, y no en función de la sensación del mensaje. Y eso sí que es un problema de intolerancia, de exageración, y que creo que nosotros, los periodistas, modestamente, y creo que en definitiva de toda la sociedad, tenemos que colaborar, en vez de echar gasolina a esa hoguera, a templar los ánimos y a crear un clima reflexivo y de tolerancia. Vamos a... Sí, me piden, así me están pidiendo que corte para la publicidad. Yo soy muy respetuosa en esto, ya me conocen, así que cortamos, pero inmediatamente retomamos la palabra porque hay mucha gente que ha pedido la Olimpiada de Moscú, aquel español fantástico, atleta, que ganó la medalla de plata en 50 kilómetros, ¿se acuerdan? Además, 50 kilómetros marcha y luego el Campeonato de Europa. Él en este momento está aquí para apoyar a Convergencia y Unió. Buenas noches, Jordi. Hola, buenas noches. Creo que es la primera vez que te decides a apoyar públicamente a un partido político en unas elecciones, ¿no? Sí, es la primera vez. ¿Y por qué lo has hecho? Pues sencillamente, como hombre del deporte, quiero transmitir el parecer de los deportistas, de que pensamos, por lo general, de que los gobiernos y los políticos nunca hacen nada por el deporte o no piensan en el deporte solo en contadas ocasiones. Entonces, ¿qué deseamos o qué deseo? Lo que deseo es esto, transmitir estas ganas y que el deporte como fenómeno social que tiene, pues que lo sepan inculcar bien. Yo lo he encontrado en Convergencia y Unió. Ella, Convergencia y Unió, es lo único que tiene en el programa parte del deporte. Tanto el PSOE como PP pues no tienen nada en el deporte, no claman nada de deporte en ellos, en sus programas. En definitiva, pienso que Convergencia y Unió rompe el bipartidismo que existe entre el PSOE y el PP. ¿Tú te sientes nacionalista, Jordi? Yo me siento, he dicho siempre, y tú has dicho la fecha del 78 y la fecha del 80, siempre dije que mis medallas las ganaba y las ganaba para España, porque siempre he representado a España. Entonces, esto no me lo puede quitar nadie y no me pueden poner otro machambrete. Yo me siento catalán, por descontado, y a la vez español, y creo que tenemos mucho que decir en este momento todos los que apoyamos a Convergencia y Unió. Gracias por estar aquí también. Otro de nuestros invitados esta noche, otro famoso, que desde luego en el País Vasco es muy famoso, quizá en el resto de España no tanto, pero desde luego sí en el País Vasco, es José Antonio Urdiaín, es tenor. Muy bueno además, ha cantado en los lugares más importantes del mundo, por lo menos durante mucho tiempo. ¿Por qué te ha pasado? Te pregunto lo mismo que a Jordi, ¿por qué has decidido decir yo voto por PNV públicamente? ¿Por qué? Bueno, para mí es muy sencillo, puesto que desde mi punto de vista el País Vasco tiene dos problemas fundamentales y pienso que uno de ellos es... ¿No se me oye? No te oigo muy bien, si puedes hablar un poco más alto, por sí. favor. Digo que para mí es muy sencillo porque pienso que en el País Vasco hay dos problemas fundamentales, que son la pacificación y el paro. Entonces, para eso hay que afrontarlo con seriedad y eso lo tiene el PNV, que ya lleva 100 años luchando en una misma línea, una misma trayectoria. Entonces, para mí, la pacificación, tal como lo está haciendo el PNV, creo que es muy importante. Luego hay otro motivo, que es que hoy día se habla de Europa. PNV es el partido del Estado español que estuvo desde el primer momento cuando se iniciaba la Europa, que ahora parece ser que ya llega. Entonces, son varios motivos por los que yo le apoyo públicamente al PNV. Dime una cosa, José Antonio, ¿tú crees que es bueno para todos nosotros, para todos los españoles, que los nacionalistas formen parte del gobierno central, en el caso de que después del día 6 eso sea necesario, porque no haya ningún partido que tenga una mayoría absoluta? Bueno, yo lo que he visto, desde mi punto de vista, yo no soy político, por supuesto, entonces he visto que los dos grandes políticos han obviado el tema de las autonomías, el tema de los nacionalismos. Y hay una cosa, que España son 17 autonomías. Y entonces he visto que ha habido una especie de vacío. No les ha preocupado, no han hablado del problema del nacionalismo. Y en este momento van a tener un gran protagonismo. O sea, ¿te parece importante que haya en el gobierno central personas del PNV gobernando, como colaborando, digamos, en ese gobierno? Yo no alcanzo a eso. Lo que veo es que van a tener protagonismo de partidos bisagra. Van a tener su importancia. Muy, muy importante. Hay mucha gente que se niega a admitir el bipartidismo y desde luego es una realidad que en España este no es un país bipartidista, por lo tanto es evidente que hay muchos partidos que tienen muchísimo que hacer y muchísimo que decir en nuestro panorama, en España, en nuestro panorama político. El último de los invitados famosos es Joaquín Sabina, que ya antes lo han citado, cantante y autor muy famoso, conocido de todos ustedes, que, por cierto, creo, Joaquín, que Julián Guita, por lo menos, si no te lo ha pedido, al menos te han pedido en Izquierda Unida, a quien vienes a representar esta noche, que seas la voz de Julián Guita al final de la campaña electoral, ¿no es eso? Él que está en este momento en un hospital, en el Clínic en Barcelona, y que ojalá se ponga
bueno muy, muy pronto. ¿Tú serás su voz en el meeting final de Izquierda Unida? Yo me enteré ayer por el periódico, pero no lo digo como una... No lo digo... No, Felipe se enteró de Filesa. Yo me enteré de que alguien que está en la cama leyendo a San Juan de la Cruz, cosa que tú deberías leer de vez en cuando, Lo hago desde pequeñito. decidió que fuera yo quien leyera. No solo no me sentí ofendido porque yo había ido el día antes a ofrecerme para lo que quisieran, sino que de las veces en mi vida en que más orgullo he tenido, soy parecido a todos los que estamos aquí en que es la primera vez, aunque alguna gente no la crea, que pido claramente el voto para alguien, y además que me pongo esta cosa espantosa que es un pin aquí para que la gente vote a Izquierda Unida. Me gustaría decir alguna cosa más ahora, y es que yo también traía mi chuleta. Creía que iba a tener un minutito y había pensado unas frases brillantes y tal. Y creo que estoy absolutamente encantado de lo que está pasando aquí esta noche, porque es justo lo contrario de lo que ha pasado en los dos debates que yo he visto, donde todo el mundo le tenía mucho miedo a las palabras. Aquí se ha hablado de exageración, ¿no? Yo creo que la obligación de Fernando Sánchez Dragó y de Miguel Gila es exagerar. Es decir, nosotros no tenemos por qué ser políticos y decir lo que es conveniente para que nos voten. Nosotros podemos imaginar y podemos soñar y podemos incluso disparatar. Es decir, aún defraudando a mi público y a los votantes de Izquierda Unida, yo desde luego estoy mucho más cerca de esta gente que hay aquí que de la mayoría de los políticos. Él ha dicho que no se habló del deporte en tal, él ha dicho que no se habló de las autonomías. De lo que no se habló ni una palabra fue de cultura. Ni una puta palabra se dijo de cultura. Se habló de quién era más alto o de quién la tenía más larga. Se habló de Pepsi-Cola y de Coca-Cola, pero no de cerveza, que es lo que a mí me gusta. Aquí estamos hablando un poquito de cultura. Y desde luego lo que no les puedo consentir a Fernando Sánchez Dragó y a Miguel Gila y al resto de los que estamos aquí es que no voten a Izquierda Unida, que tiene el único líder que le dicen ayatola y le dicen cura y le dicen que está en las nubes. Está en las nubes porque no está en el fango, porque no está en el lodo. Está en las nubes porque ve muchísimo más allá. Los otros son políticos del siglo XIX. Él es de un poquito más allá y no le da ningún miedo decirlo. Parecerá que esto es un discurso electoral. Para nada. Fernando Sánchez Dragó es mi amigo y yo sé que él no me va a matar a mí, ni yo a él nunca. De la gente a la que él va a votar no tengo tanta seguridad. Él sí sabe que Anguita no lo va a matar nunca, ni lo va a condenar al exilio nunca. Vota Anguita, coño. Están con nosotros aquí... Mercedes, un segundo, solo un detalle. Cuando Julio Anguita se despertó y le dijeron ya puede usted leer, no pidió los periódicos del día, pidió San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, y es ateo. Bien, dicho lo cual, iba a decir inmediatamente después de las palabras de Joaquín Sabina, que están también esta noche aquí con nosotros militantes de base de los partidos que ellos representan, los famosos representan, y también del CDS. Vamos a escuchar algunas de las opiniones porque habéis levantado la mano en algún momento. No sé si se ha pasado lo que queréis decir o por el contrario. Bueno, pues vamos, por ejemplo, empezamos por ti. Por favor, me decís vuestro nombre y el partido al que pertenecéis. Lola, y soy militante de base del CDS. Entonces, en fin... Con todos los respetos a esos señores, nosotros no tenemos aquí a un representante ilustre que diga que va a votar al CDS. Pero tenemos, en cambio, muchos apoyos escritos de trabajadores, de parados, de amas de casa, de gente marginal. Y me gustaría que mi partido los hiciera público, porque para mí tienen el mismo valor, con todos los respetos, que estos nombres ilustres. Es todo lo que querías decir. Adelante. Bueno, ¿Quién más? Quería decir muchas más cosas, bueno, pero me has poquito dicho a poco, que fuera breve. Sí, te quería decir otra cosa también, perdona, Mercedes. Te quería decir que te agradezco que hayas reconsiderado que pueda venir un representante del CDS de base, porque tú sabes el trabajo que nos ha costado, porque hemos tenido que iniciar llamadas. Y te lo agradezco porque yo considero que las faltas bien reparadas no merecen perdón, sino gratitud. Así que gracias por habernos admitido a los del CDS. Gracias a ti por tus palabras. ¿Quién más quería intervenir? Me parece que tú... Yo quería intervenir. Por favor, decís el partido al que perteneces y el nombre. Me llamo Julio y pertenezco al Partido Socialista. También soy militante de base. Yo represento a un sector del que todos se quejan que no hablan de cultura, que no hablan de tal, que no hablan de cual. Tampoco se habla de los jóvenes. Yo represento un sector que se dice que es pasivo, que no participa. Pues bueno, aquí hay una muestra. Quisiera decir a Fernando Sánchez Dragó, en relación a lo que ha dicho Maruja Torres,
los jóvenes ya no tenemos miedo. Los jóvenes no hace falta que nos hablen de apocalipsis políticas, de rojos, de nacionalistas, de fachas, de tal. Los jóvenes hemos crecido en un sistema democrático donde la tolerancia, la solidaridad, la justicia se supone que nos ha hecho entender la vida de otra manera. Tolerancia que, por cierto, y no es para hacer política, o sí es para hacer política, no veo muchas veces cuando veo a Gila, que era el humorista más fabuloso del país. ¿Qué es? Y que ahora será el humorista más famoso del país, probablemente solo para media España. O para Garzón, o para tantos otros del PSOE o no del PSOE. Y luego, a Fernando Sánchez también le quería decir que yo no soy socialista, como él ha dicho, por oposición a. Él va a votar al Partido Popular en oposición a 10 años calamitosos y tal, pero yo no soy socialista por eso. Yo soy socialista porque yo sí creo que hay izquierda y derecha, porque yo sí creo que hay diferencias y porque yo creo en la solidaridad, en la tolerancia, en la libertad, en la justicia y en la paz. Por eso soy socialista y por eso voy a votar al PSOE. ¿Alguno más de vosotros? Sí. Tu nombre, por favor. Sí, ¿Y de qué partido? Me llamo Lach y soy militante de base del Partido Nacionalista Vasco. Yo quería llevar un poco, igual me dices que me salgo mucho del tema, ¿no? Pero quería centrarlo un poco más a algo que me queda a mí más cercano. Desde que ha empezado el debate o el programa, he estado oyendo pues, la mayor parte del tiempo hablar del PSOE y del PP, y más concretamente de Felipe González y Aznar. Y claro, esa no es la campaña que vivimos los vascos. Pero eso no es así. Yo creo que se ha hablado de Izquierda Unida y precisamente se ha dicho, se ha reivindicado que hay mucha gente que no aprueba el bipartidismo. Pues, o sea, por ser justos, sí, simplemente pues por ahí yo voy. Es que tú has hecho, es una apreciación que has hecho al final, y cuando ha hablado José Antonio, pues es cuando hemos oído un poco hablar ya de... Sí, Convergencia, cuando ha hablado Jordi Llopart, sí. Claro. Pero es que me da la impresión de que el tema puede volver otra vez a lo mismo, a que hay dos partidos que son el PP y el PSOE, dos candidatos, que a mí personalmente es lo que menos me gusta todavía, que encima no se trate de dos partidos, sino de dos candidatos, de Felipe González y de Aznar. Y claro, esa no es la campaña que vivimos en muchas partes, y concretamente en el País Vasco, esa no es la campaña que se vive. O sea, el debate de ayer, pues en el País Vasco, yo casi apostaría que no se siguió de esa misma forma en la que se pudo seguir en el resto del Estado. Porque... primero, no son esos partidos los que más fuerza tienen en el País Vasco, y en segundo lugar, aunque lo fueran, no son esos candidatos los que se votan en el País Vasco. Creo que es manipular un poco la información, el hacernos creer a todos que Felipe González y Aznar son los candidatos de todo el mundo y que todo el mundo les vota, porque eso no es así. Entonces, yo ya, dejándose un poco claro, pues me gustaría pasar un poco a centrar, dos cosillas en el tema del País Vasco. O sea, lo que se vive en el País Vasco es distinto. La estructura social, lo que está arraigado en el País Vasco es muy diferente a lo que hay en el resto del Estado. O sea, es un pueblo muy tradicional. La variación del voto que se produce en el País Vasco no tiene nada que ver con lo que se puede producir en el Estado. O sea, aquí se puede hablar que de repente haya 1 millón de votos que cambien para un lado o para otro, y eso no ocurre en el País Vasco. O sea, hay una estabilidad de voto que podrá variar muy poco, pero la fuerza mayoritaria que hay allí es el PNV. Y entonces... pues bueno, me gustaría que eso, aunque sea desde mi pequeña voz aquí de militante de base, que quede un poco clara, ¿no? Que en el País Vasco el PNV quizás es la fuerza que está ahí marcando siempre el rumbo, que me parece que lo está haciendo bien, y además que creo que es un partido que está fijando mucho las ideas de por dónde tenemos que ir. Europa, se nos achaca mucho que si queremos ir separados, no, es que en Europa va a funcionar de una determinada forma, y en esa determinada forma pues nos vamos a tener que dejar oír pues los pueblos pequeños, y ahí vamos a estar los vascos. Entonces, bueno, pues... Por supuesto, hay otros muchos partidos en el País Vasco que no quisiera que luego digan, y Mercedes no dijo nada. Es que vamos a decir que hay muchas otras opciones, tanto en el País Vasco como en el resto del país. Sí, adelante. Hola, soy Jordi Vilajoana y soy militante de base de Convergencia y Unió. Bueno, un poco mi línea iría por el mismo sitio, es decir, me ha sorprendido, que no me ha sorprendido porque hace días que lo contemplamos en televisión, la crispación que se vive concretamente aquí en este debate, que es el primero donde estamos más de dos fuerzas, además. Pero que esta crispación en Cataluña no se vive, porque Convergencia y Unió parece ser que va a ser la fuerza que va a ganar en Cataluña, y ha roto esta crispación y ha dado moderación y ha aportado un discurso
programático. Tenemos un programa que tiene 325 páginas y lo enseño porque como en los últimos debates todo el mundo le enseña, pero esto tiene 325 páginas, es un libro, no es un folleto, y es un programa de gobierno para Cataluña y para España. Y es una propuesta para España porque entendemos que en estas elecciones, el otro día en el debate, estoy de acuerdo que no salió el tema autonómico, no salió la cultura, no salió el deporte, no salieron los ayuntamientos, que es decisivo, no salió nada de todo esto, y sobre todo no salió una cosa muy importante, que es que no dijeron ni uno ni el otro, que es que no van a poder gobernar solos. Ninguno de los dos va a conseguir mayoría absoluta. Por lo tanto, sería interesantísimo que el país supiera con quién van a gobernar estos señores. Y creo, y honestamente, como Agencia NIO se ofrece a que van a necesitar el voto nacionalista para hacer una mayoría estable para este país y para construir Cataluña y España todos juntos. Y los demás queremos saber con quién vais a gobernar vosotros. Mira, esto está muy claro y lo hemos dicho por todas partes. Nosotros tenemos un programa que lo pondremos encima de la mesa. Y es un programa absolutamente asumible y aceptable tanto por el PSOE como quizá por el PP. Y nosotros lo que haremos será sencillamente pedir quién está dispuesto a tirar adelante un programa que es para Cataluña y para España. Y esta es nuestra propuesta y esto es lo que haremos. Sigue sin aclararte, por supuesto, supongo, como los periodistas en general, que preguntamos y preguntamos, pero no hay manera de saber. Eso, de todas formas, si os parece, vamos a dejar los pactos para hablar un poquito más adelante cuando hablemos del día después, ¿no? Ha pedido la palabra Joaquín Sabina y luego faltaban por intervenir la representante de base, militante de base del PP y de Izquierda Unida. Adelante. Yo sigo en mi cruzada para reconvertir a la senda correcta a Fernando Sánchez Dragón. Es verdad que hay un clima de crispación. Hay una cosa muy desagradable cuando uno se monta en un taxi o habla con alguien en un bar o con la frase todos son iguales, todos los políticos van a llevárselo crudo, todos son unos corruptos y todos son iguales. Bueno, efectivamente, pues él ha hecho una descripción apocalíptica de la corrupción del PSOE en la cual no le falta razón, es decir, los Filesas, los Aidas Álvarez, los Bolleres, no voy a decir que Corcuera sea corrupto, pero sí voy a decir desde luego que es absolutamente lo contrario de lo que uno espera de un socialista o de un gobernante de izquierdas, ¿no? Por el otro lado, pues los naseiros, tú has hablado de Bergamín. Hombre, Bergamín firmó una carta contra Fraga que justificaba las torturas contra los mineros de Asturias, ¿no? Contra las mujeres de los mineros de Asturias. Pero eso es lo de menos, porque tampoco se trata de remover la mierda del pasado. Sí quiero decir que no hay un solo caso de corrupción en Izquierda Unida que se haya denunciado. Es más, en la Comunidad de Madrid hubo un diputado que denunció a alguien que trató de corromperlo. El único caso que yo conozco, y le ofrecían 200 kilos, que no está mal como precio, ¿no? Lo que quiero decir es, Fernando, tú y tus lectores, que son gente decente, y tú también, votad a Izquierda Unida, que es el único, claro. Pero bueno, claro. yo creo que los demás tenéis que seguir al ritmo porque os va a ganar y luego me van a decir a mí, completamente desequilibrado el debate. Estaban hablando de no los son debates. todos iguales. Joaquín, no son todos iguales. Joaquín, déjame hablar. Ha pedido la palabra Fernando Sánchez Dragón. Lo único que te pido, Fernando, es que por favor, que utilices la palabra brevemente porque vamos a entrar en algunos otros temas. Simplemente te lo pido, por favor. Es casi imposible porque se han dicho cosas bastante graves sobre lo que yo dije antes. Voy a ver si consigo ser no exagerado, no apasionado, no radical y no vehemente. Ahora bien, ¿por qué no? Eso es lo primero que quería decir sin exageración. Soy exagerado, ¿y qué? ¿Es un asesinato ser exagerado? No se puede ser exagerado. Los españoles que somos exagerados, vehementes y radicales no tenemos derecho a la legitimidad democrática y se nos va a acusar de ser fascistas por ser exagerados. Iñaki, si yo soy exagerado es por una cuestión de carácter. Y siempre lo he dicho, que mi mayor defecto es la exageración. Y si yo aquí hablo tan deprisa y digo cosas tan contundentes es porque tú, que eres del gremio, que eres del oficio, sabes perfectamente que cuando se viene a un programa como este o como cualquier otro de televisión, tienes muchas cosas que decir y muy poco tiempo para decirlas, entonces tengo que comprimirlas. Y lo que yo digo es, por así decir, filosofía en cápsulas, si fue radical ni tan apasionado. Le quería decir algo a Maruja Torres. Maruja Torres ha dicho, y yo también la quiero mucho, quizá tanto como ella me quiere a mí, ha dicho... Maruja, yo no soy de derechas ni de izquierdas, ni he sido nunca de derechas ni de izquierdas, ni seré nunca de derechas ni de izquierdas, porque a mí eso me parece un lenguaje tan obsoleto, que diría don Felipe González, como hablar de güelfos y gibelinos. Peor que esta, diciendo que si yo estaba pidiendo el voto al PP es porque me molesta pagar los impuestos. Por supuesto, y como a todas las personas que están, y los he pagado religiosamente con UCD, y sin embargo cuando publiqué la historia mágica de España. Mira, yo creo que el PP va a bajar los impuestos, a lo mejor me equivoco, pero te aseguro que no ese es el motivo por el que pido el voto para el PP. Grave, que se ha dicho aquí, moral, no política, ha tildado eso de fascismo. Creo que has sido tú, Iñaki, o no sé si has sido tú. Mira, yo estoy hablando en nombre propio. El voto me parece un voto
Quería decir que por supuesto que tienen todas sus cartas democráticas, legítimo y sobre todo ilegítimo en nombre del sentido común, porque si yo tengo un empleado en mi empresa, suponiendo que tengo una empresa que no la tengo, y ese empleado se descubre que es corrupto y que es ineficaz, yo a ese empleado le podré dar mi vida entera, podrá ser correligionario mío, podrá ser mi amigo, podrá ser mi yerno, podrá ser, si es mujer, mi novia, pero yo nunca lo volveré a utilizar como empleado en mi empresa porque ha demostrado su incompetencia y ha demostrado su corrupción. A lo largo de 10 años los socialistas han demostrado que son unos incompetentes y unos corruptos, y de ahí que yo diga que en nombre del sentido común me parece verdaderamente delirante que haya todavía españoles dispuestos a votar a los socialistas. Comprendo el voto a Izquierda Unida, es una opción legítima, comprendo el voto prácticamente a cualquier partido político, pero no comprendo que se vote la ineficacia, no comprendo que se vote el liberticidio, que es lo que han hecho los socialistas, no comprendo que se vote a la corrupción. Y se ha pronunciado la palabra fascismo. Para mí fascismo, Iñaki y Carlos, es, por una parte, aproximación al Estado. Cuanto más se aproxima un partido político o una ideología al Estado, que es el enemigo natural del ser humano, no me cansaré nunca de repetirlo, más fascista es esa ideología, y el PP se aproxima al Estado menos de lo que se aproximan las socialistas. Para mí ser fascista es la ley Corcuera de Seguridad Ciudadana. Para mí ser fascista es la ley de desacato y difamación. Para mí ser fascista es la corrupción, y ser antifascista es ser lo que estamos haciendo hoy aquí. Mi amigo Gila, mi amigo Joaquín Sabina, y no hablo de mi amigo Jordi y de mi amigo Urdiain porque los acabo de conocer esta noche y todavía no son mis amigos. Pero por qué vas a votar Joaquín al Sabina PP. va a seguir votando a Izquierda Unida, yo voy a seguir votando al PP y Miguel Gila va a seguir votando al Partido Socialista, y éramos amigos antes de entrar aquí y vamos a seguir siendo amigos cuando salgamos de aquí. Eso es antifascismo, eso es democracia, eso es libertad, eso es tolerancia. ¿Y por qué vas a votar al PP? Bueno, eso ya... No, no le preguntes otra vez si me por haces qué esa va a pregunta, votar el Mercedes se PP. enfada Por muchísimo favor, conmigo. porque entonces ya- Y de todas maneras, Joaquín, No, eso ¿por qué? sí, No, es verdad que no hay casos de corrupción en Izquierda Unida, pero también es verdad que Izquierda Unida no ha ocupado ningún gobierno como lo han ocupado los del Partido Popular o los del Partido Socialista en Muchos España concejales, desde que se muchos murió Franco. alcaldes. Sí, pero no han tenido un gobierno en sus manos, ni nacional ni autonómico. Y ojalá no se corrompan nunca, ¿eh? Hay una cosa que es muy, yo creo, importantísima, que es respetar el... Tengo mucho empeño en eso, ¿no? Me parece muy, muy importante. Vosotros habéis ocupado ya mucho tiempo. Gil ha pedido la palabra. No sé si tenemos tiempo de que intervenga él antes de ir a la publicidad. Adelante, adelante, Gil. Sí, lo que voy a decir es muy breve. Yo lo que quisiera es que la gente supiera definir de qué lado está mi profesión, que es la de humorista, y de qué lado está mi lado humano. Como humorista yo no tengo ningún problema. Salgo al escenario, gano dinero, voy a la televisión, gano dinero, vivo bien, mi familia vive bien. Pero después, como ser humano, el entorno me preocupa. La gente que vive mal, los que sufren, los que no tienen, la miseria que veo y las necesidades que yo palpo, porque yo soy un ciudadano de a pie, eso es lo que me conduele y me lleva a tener cierto temor a la derecha. Y te digo por qué. Porque cuando yo salí del campo de prisioneros, y no me llaméis carroza porque me jode mucho, porque sigo teniendo la mente joven, cuando yo salí del campo de prisioneros en mayo del 39, cogí el metro para ir a mi casa y decía, nada tienen que temer ni aun aquellos que, motivados por la propaganda marxista, formaron como voluntarios en las filas del Ejército Rojo. A los 4 días estaba con las esposas paseando los patios de las cárceles. De ahí mi miedo a la derecha. Nada más. Eso era Franco, no era esta derecha. No me hables de esta derecha. Eso era el fascismo, no era la derecha democrática. Mi espejo retrovisor de la memoria, yo he vivido 20 años fuera, yo tengo mi espejo retrovisor y tengo miedo a la derecha. Yo estuve en la cárcel, por ejemplo, por antifranquista Estamos con el padre de Alberto Ruiz Gallardón. No digo ya Alberto Ruiz Gallardón, digo el padre. Bueno, no era un franquista. Tú hablas de ti, yo hablo de mí. Parece la guerra civil a lo tonto. No, yo sé lo que hago, ¿eh? En este programa sé bastante bien lo que hago. Todo el mundo tiene derecho a hablar y todo el mundo tiene derecho a intervenir y a desarrollar su pensamiento, aunque unos no estén de acuerdo con otros. Esa es la ley de este programa. Vamos a la siguiente publicidad e inmediatamente después entraremos en otro tema. Vamos a dejar lo que son los testimonios de la memoria, vamos a hablar de lo que es el hoy de nuestra situación en España, a 5 días de unas elecciones generales muy importantes, con una abstención prevista muy baja, mucho más baja de lo que se previó. Desde luego se decía que vamos a ser un país con una abstención inmensa, en este momento se habla de una participación muy alta. La gente cree en el sistema y por lo tanto van a votar, eso parece, al menos eso dicen las encuestas. Vamos a analizar pues lo que ha sido un fenómeno muy importante, los debates por primera vez en nuestro país e inmediatamente después iremos entrando en algunos otros temas de la campaña. Hasta ahora mismo.
antes de la convocatoria de elecciones generales que la abstención en las próximas elecciones que hubiera en España fuera ahora o en octubre, como estaba previsto que fueran, habría una abstención muy importante. Este fenómeno, que es malo para el sistema, por desgracia, porque que la gente no vote es malo, vamos a dejarnos ya de tonterías, es mejor que la gente participe. Este problema ha disminuido enormemente en este momento. Hay una gran, por lo menos las encuestas así dicen, que la gente va a participar. Quizás, no sé, es la cosa que pongo encima de la mesa, si os parece que los debates electorales, y quizá a ti, Iñaki, como experto, quizá más por tu relación con televisión y la radio, si los debates electorales en este sentido, en Antena 3 como pionera, por supuesto, han ayudado a que crezca esa participación, a que disminuya la abstención. ¿Tú crees que ha sido muy importante? Yo creo que ha sido muy importante. No sé si ha sido muy importante a efectos de animar la participación, porque ya antes del primer debate estaba calculado bastante alto el grado de participación. Hay un momento de deseo, de ansiedad. La gente tiene conciencia de que es un momento importante. Yo creo que los debates han jugado un papel bastante decisivo. Y luego la suma de estos dos elementos que son muy explosivos, ¿no? Paro más corrupción. Son dos elementos incendiarios que han colocado en la vida cotidiana de los ciudadanos la política, muy directamente, ¿no? Los debates creo que han jugado un papel muy importante. Yo no creo que hayan despejado muchas incógnitas. Hace un momento usted decía que sí la había despejado usted, pero yo tengo la impresión de que nos han despejado tantas incógnitas, y a efectos de participación creo que ha animado la participación, pero ya antes del primer debate había una voluntad de participación muy alta. Hablas de paro y de corrupción, y no sé si os parece que ese es un tema como para analizar. ¿No os parece extraño, o habéis observado vosotros unos silencios, omisiones en los debates respecto a temas que están encima de la mesa, que lo han estado de forma muy importante antes de la campaña? Por ejemplo, la corrupción. Esto, el paro y la corrupción. ¿No habéis echado en falta eso en el debate? Más que extraño, preocupante. Preocupante porque, claro, lo que no puede haber es un tongo bajo un pacto bajo la mesa. ¿Crees que se pactó o que no se pactó? Yo he hablado con Aznar y Carlos Cabecero también, se le ha hecho esa pregunta, si hubo un pacto para no tocar el tema de la corrupción en el debate de ayer anoche. He dicho que no, aunque a él le han propuesto varias veces pactos de corrupción, pactos de no hablar de la corrupción. Y es raro que no lo sacaran. Bueno, entonces, pero a mí me parece preocupante, no lo entiendo, que en un debate que llegó a tener 12 millones de telespectadores en determinados momentos, ¿no? Es decir, que la atención nacional estaba concentrada sobre esa pequeña pantalla, y donde se jugaba mucho, yo no sé si habrá movido, creo que, como dices tú, no habrá movido mucho voto indeciso ni en un sentido ni en otro, porque hubo entre los dos debates un empate, entre el uno y el otro, un empate, pero daba la impresión de que había un tongo, y eso no es aceptable. Tendrán que explicarlo ellos o sus mensajeros, me refiero a Felipe González Aznar, lo siento por la ciudadana vasca, tendrán que explicar qué ocurrió para que el tema de la primera filesa y la segunda filesa, es decir, la filesa primitiva, la de los maletines Adidas cargados de fajos de billetes, y la otra, la filesa del entramado, no saliera a relucir. Que mañana cumple 2 años. Mañana cumple 2 años. El caso del Kio, el caso Ibercor, el caso Ollero, los casos menores, pero todo lo que es... y también la corrupción que se le puede imputar al PP, esa que ha salido aquí, Naseiro, se sustanciase de un modo u otro en los tribunales, pero que son capítulos como para que mutuamente se agredan dos contendientes que están disputándose el poder. Ese tema no se tocó, tampoco se tocó el tema de Kio, que ya no es corrupción, es otra cosa, es incluso pues posible prevaricación del gobierno, posible, y hay una querella en Capilla. Pero, por ejemplo, perdona Pilar, ¿por qué crees que esa querella en Capilla, el Partido Popular al principio de la campaña amenaza con esa información y luego dice que esperará a poner esa querella? Porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo parece que tiene, y en esto es como jurisprudencia, un hábito, una costumbre, un uso consuetudinario de no admitir a trámite en periodo electoral nuevos casos, abrir nuevos casos, nuevos procesos que puedan interferir en la campaña y que afecten a candidatos. Y en este caso es que estaba afectado el presidente del gobierno. A mí me pareció de todas maneras un poco cómico que para demostrar su no voluntad de influir en las elecciones convocar una rueda de prensa para explicarlo. Pues es otro tema que no salió en la... ¿Y por qué no? ¿Y lo de las autonomías? Que tienen que pactar seguro con catalanes, con vascos, y no sale en ninguno de los dos debates el tema autonómico. Bueno, pues porque no quieren, ellos son listos los dos y no quieren malquistarse con un futuro socio. Por cierto, y yo termino porque sé que aquí hay muchas ganas de hablar, no creo que sea el nacionalismo como nacionalismo el llamado a gobernar, que será llamado, sino en función de bisagrismo por el número de escaños sumadores que tengan. Es decir, va a ser una cuestión muy de praxis, muy pragmática, muy de despecho. Yendo al medio de lo que planteaba
Mercedes, yo creo que estas elecciones son tan intensas y va a participar tanta gente por muchas razones, pero yo a la que más valor le daría es que por primera vez en los últimos 15 años el resultado es tan ajustado que ha motivado la participación, el volcarse, lo cual es un dato muy importante que revela que es una falacia que la política y los políticos estén desprestigiados. Es decir, determinados políticos y determinadas prácticas están desprestigiadas, pero la gente tiene necesidad de confiar en los partidos y en los líderes políticos como representantes de esos partidos, sean estos u otros, y por lo tanto se ha movido ese interés, y quizá los debates de televisión han sido una consecuencia de ese interés y de ese apretado resultado, y el ganador no tiene necesidad de arriesgar cuando la disputa está muy reñida, y yo creo que ahí yo rompería una lanza en favor, por lo menos y fundamentalmente, del debate que mejor conozco, que es el primer debate de la historia democrática de España, que es el debate de Antena 3 Televisión, porque se preparó con muchas dificultades, había una gran tensión entre los partidos en las condiciones del debate, en las reglas del juego, hasta límites que pueden ser cómicos y que yo no los voy a sacar aquí porque creo que no hay que desprestigiar tampoco eso, pero que fundamentalmente los profesionales se ciñeron, el profesional que lo dirigió, a mi modo de ver magistralmente, Manuel Campo, se ciñó a unos guiones pactados por los partidos. Entonces, yo no quiero creer que, y me consta, que ahí se eliminó ningún tema por razones distintas de las de hacer un equilibrio de tiempos, de mesura, porque también creo que el primer debate estuvo muy bien hasta en los tiempos. Es decir, fue un debate en el que se aprovechó el tiempo al máximo, se tocaron todos los temas, no se fue de las manos en ningún momento. Yo creo que el segundo debate también ha sido espléndido, ¿no? No quiero con esto hacer. Pero yo creo, no, pero el primero, yo no quiero creer que haya habido un pacto, sinceramente. Y yo creo que los debates han sido importantísimos. Pero tendrán que explicarlo, ¿eh? Porque con todas las críticas que se les puede hacer de la altura de los debatientes, de las descalificaciones, de si fueron tediosos, yo creo que somos hipercríticos en este país por naturaleza, a lo mejor eso es bueno, pero yo creo que el debate los dos debates han tenido una altura. Quizás se han omitido muchos temas, como habéis planteado, porque no se podían abordar todos, quizás temas fundamentales como el tema de las autonomías, pero que en general han sido debates de altura y debates de prestigio. Yo creo que son buenos para la democracia española. Yo quiero felicitar desde aquí a mis compañeros en esta cadena, realmente quiero felicitar porque sé lo difícil que es, sé, ellos lo saben mucho mejor que yo, lo difícil que es, y ya lo vimos ayer, lo difícil que es no tener ni un fallo en una retransmisión, en un acontecimiento de este tipo, porque verdaderamente eso fue lo que pasó aquí hace una semana, no hubo ni un solo fallo, y trabajar en directo desde que los candidatos llegaron a televisión hasta que se fueron, más luego todo el trabajo en cuanto al moderador, que comparto la opinión, con Carlos Carnicero, realmente es para estar orgulloso, y yo personalmente como compañera lo estoy, y mucho, y nuestro equipo también, así que ahí va nuestra felicitación a todos los que tuvisteis que ver con ese debate. Volviendo de nuevo a lo que estábamos hablando, Maruja había pedido la palabra, yo no sé, me gustaría saber una cosa, Maruja. Una cosita solo, quería decir que el debate, el primero es muy válido, el segundo no es válido porque siguen los dos mismos. El segundo ya tendría que ser con 3 o con 4. El tercero con 5 o con 6. Y así se debate una situación. No se debate el debate, porque lo que hemos llegado a debatir es el debate en sí. Vamos a ver, han pedido la palabra, que todavía no han hablado. Tú eres la representante aquí de la militancia de base de Izquierda Unida, ¿no es eso? Sí. Bueno, me llamo Rosa María y soy militante de Izquierda Unida. A mí me gustaría enlazar un poco con lo que estaba comentando Maruja, perdona. Maruja, el tema de la bipolarización que se ha hecho con la campaña, tanto por parte de los medios públicos como privados, que se ha bipolarizado en dos programas y sobre todo en dos personajes, que son los dos candidatos Aznar y González. No. Desde Izquierda Unida creo personalmente que no nos ofrece ninguno de ellos una alternativa ni diferentes recetas. Nos ofrecen alternancia en el gobierno con las mismas recetas de siempre, con las viejas, que están dentro de la misma, son dos caras de la misma moneda, y creo que la única fuerza que realmente es la alternativa es Izquierda Unida. Y siguiendo un poco con la cruzada que decía Joaquín Sabina, de pedir votos, pues yo sí que pediría, en el más puro estilo del señor Guerra, pues a los militantes y simpatizantes del PSOE, que realmente se crean que son de izquierdas y que el Partido Socialista realmente no tiene una política de izquierdas, que está aplicando las viejas teorías neoliberales del siglo XIX, y que, pues que se animaran a votar Izquierda Unida, que es la única alternativa de izquierda que existe en este país, y que realmente propone soluciones pues a largo plazo, que es un poco también lo que decía Iñaki al principio, que pues esto no es que sea el cataclismo, pero luego estamos en una situación muy difícil y que pues que hay que poner soluciones ya si no queremos que mañana sea casi imposible, ¿no? Y lo que nos han
achacado de decir que nuestro programa es utópico, que bueno, pues que está fuera de la realidad, que proponemos cosas que no se pueden llevar a cabo, que no sé quién lo decía también. Pues bueno, creo que solamente con la imaginación se pueden conseguir realmente avances, y creo que la utopía, pues bueno, es hoy utopía y mañana puede ser realidad. Yo soy una precisión. Yo hablo de utopía, pero no lo he dicho en términos despectivos en absoluto. No, yo lo he tampoco. dicho como una aportación interesantísima de la campaña, que haya gente que más del día a día, en la línea que decía Iñaki, de que los problemas parece que son de hoy solo, que haya gente con la gallardía, con la valentía o con la honestidad de plantear lo que quizás pueda ser imposible hoy, pero que son las grandes soluciones de mañana. La mañana. huelga general de diciembre fue una utopía durante muchos años en este país. Y las 8 horas de trabajo, ¿no? Yo lo decía en ese sentido, no claro, decía sí. despectivo. Antes, por favor, de otras personas que todavía no han tomado la palabra. Sí, la representante del PP. Soy Belén Aguilar y soy militante de base del Partido Popular. Y creo que, bueno, ahora que he tenido la oportunidad de hablar, aunque no sea el momento, lo he pedido hace mucho tiempo, quiero romper una lanza a favor del futuro, que creo que se ha hablado muy poco aquí esta noche. Se ha hablado del pasado, se ha hablado de militancias, se ha hablado de fascismo, se ha hablado cosas que los jóvenes no creo que ni nos importan ni sabemos de qué va eso. Yo quiero como parada que soy, que llevo 2 años en el INEM, que no me ha conseguido un empleo, me preocupa el tema fundamental de la droga, de la inseguridad ciudadana, que he sido robada 12 veces. 12 veces. No, pero tengo ahorrillos, ¿no? Y aunque no sea dinero, te roban el DNI, el carnet de conducir y todos unos documentos con lo que trae consigo, que es pérdida de dinero y pérdida de tiempo. Eso es lo más grave. Eso es lo primero. Y luego la droga y la vivienda, por supuesto. Al ser una parada no tengo dinero para comprarme una vivienda, y si lo tuviera son carísimas y no puedo acceder a ellas. Son creo que los temas más fundamentales, y creo que el partido que puede solucionar, que por lo menos nos den una oportunidad, es el Partido Popular. A tu lado tienes el representante del Partido Socialista y más arriba a la representante del CDS. Adelante, por favor. No quiero que esto se parezca al debate de ayer o de hace una semana entre 2 generaciones inferiores, pero vamos a ver, la vivienda yo creo que siempre ha sido difícil. La vivienda a mis padres les costó muchísimo conseguir una vivienda, empezaron con alquiler, o sea, yo creo que la vivienda no se la regala a nadie, Mis padres siguen en pero de alquiler. todas las maneras la vivienda, yo busco un gobierno que efectivamente apoye la adquisición de viviendas, sobre todo para las clases que menos poder adquisitivo tienen. Y en Madrid, nuestra ciudad, hemos visto que la vivienda se la dan a señores que tienen unas nóminas de 500.000 pesetas al mes. Si eso es favorecer la consecución de viviendas para parejas jóvenes o para parejas con pocos ingresos, yo lo siento, pero es así. Es así. No creo que ilusione a nadie el ejemplo de Madrid en lo de la vivienda. Me permitís una cosita solo, quería decir. Yo estoy de acuerdo con Rosa, creo que te llamas, cuando haces una apuesta por la utopía. Yo creo que es justamente lo que a mí me parece muy interesante, que es proyectar con una gran fe esta especie de gran apuesta utópica. Y en los temas que están más directamente ahora aquí, asomándonos por la esquina, no jugar al juego este directo de lavandería, que es un puro juego electoral. Yo el otro día en la radio le dije a un señor del PSOE y a uno del PP la siguiente cosa. Yo todos los días a las 6 menos cuarto, cuando voy a la radio, paso por una verdadera nube, un verdadero mercado de gente que está vendiendo droga. Y también a mí, en el último año me ha robado 8 veces. Pregunté a los dos, ¿dónde me ha pasado esto? ¿En el Madrid del PP o en la España del PSOE? Son problemas que hemos de tratar de afrontar de una manera, no sé, con una mirada que no sea solo la pequeña esgrima de a ver a quién le quito el voto. Son problemas muy importantes. ¿Dónde me ha pasado esto? ¿En Madrid del PP o en la España del PSOE? Pues en los 2 sitios a la vez. Vamos a ver. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué tengo que esperar? ¿Que pierda el PSOE las generales o que pierda el PP las municipales? Ha pedido la palabra, sí, la representante militante de base del CDS. Vale. Yo quería retomar un poco lo que ha dicho Fernando, que los 2 partidos mayoritarios están muy igualados, pero se olvida de una cosa muy importante, que hay 7 millones de indecisos, y esos son los que en definitiva van a decidir. No hay 7 millones de indecisos. 6. Quiero decir que los indecisos a este paso van a explotar, porque cada día que pasa son 1 millón desde más luego, de indecisos. desde luego puede haber incluso más, porque las encuestas cada no se día conoce dicen. exactamente Vamos la a ver, cifra, pero 5 desde o luego 6 millones. no se puede dar esa Esos cifra, de 5 o 6 verdad. millones son los que van a decidir en definitiva. ¿Y quién te dice que no pueden votar al CDS? Pues podría ser.
Nos empujan por un lado, nos empujan por otro. El centro, sí es verdad, no os riáis, es cierto. El centro está constantemente acosado y además aquí hay representantes de distintos medios y a mí me hubiera gustado ver mi programa en la prensa como vienen los programas de otros y no los veo. Si yo leo la prensa, bien, esperad un momento, yo quiero decir únicamente que ese afán que tienen del bipartidismo pues es malo. Para España nunca ha sido bueno estar divididos en dos. No quiero volver a recordar la guerra porque eso ya está muy manido, lo han dicho mucho aquí, no quiero hablar de guerra, además por circunstancias especiales prefiero no hablar de guerra, pero a la señorita del PP le diría que de vez en cuando hay que pensar en la guerra para no volver a cometer errores que a lo mejor si hubiera existido en aquel momento un partido de centro no hubieran ocurrido. Entonces pensar, y yo pido por supuesto el voto al centro, pero al centro de verdad, al CDS. A ver, había pedido, sí, Carlos y luego Joaquín Sabina. Solamente una pequeña palabra para apoyar lo que decía usted ahora mismo, ¿no? Yo creo que la gran injusticia, sin que deslegitime en absoluto nuestro sistema electoral y dándolo por perfectamente válido, la gran injusticia es la desigualdad de oportunidades. Que en función del dinero que hay en la campaña, o en función de una en función de una presunción de resultados. Es una pura presunción estadística en base a un muestreo, pero que no es un resultado mismo. En función de eso, los propios periodistas muchas veces nos podemos equivocar en no dar la misma cancha, como se dice en el argot, a un partido que a otro. Y que al final, por un problema casi de apuestas de caballos, por un problema casi de hipódromo, los favoritos son los que tienen más cancha para poder tener esa capacidad dialéctica de convencer a los indecisos y se van quedando atrás opciones. Y yo creo que la riqueza de un país está en el pluralismo político y que la riqueza de un país está en que haya un pluralismo y que no es nada bueno el bipartidismo y que ese mito de la estabilidad de gobierno en base a dos partidos está demostrado que es fracasado y a partir de ahora se va a demostrar en España. Muchas gracias, de acuerdo, totalmente. Intervención de Joaquín Sabina para luego pasar a la publicidad. Adelante, Joaquín. Muy breve. Primero, ya que se habla de eso, a mí me produce no solo una profunda ternura, sino que me parece que hay una grandeza en las ojeras de Calvo Ortega y creo que lo está haciendo con una dignidad increíble, sobre todo porque siendo caballo tan perdedor a priori, me parece maravilloso lo que lo está haciendo y cómo lo está defendiendo. Quiero decir que creo que Pilar Urbano ha tenido una exquisita prudencia para decir que no se había pactado lo de la corrupción, pero desde luego olía muy mal ayer. No, yo nada de exquisita prudencia. Yo he dicho con bastante ironía, he dicho con bastante fortaleza que tendremos que investigar y poner sobre la mesa qué pasó debajo de esa mesa. De acuerdo. Porque yo no me quedo nada y además por respeto a 12 millones de españoles que estaban viéndolo. De acuerdo. Y desde luego por respeto a mí también que estaba viéndolo. Lo que yo quiero decir, Pilar, que incide en lo que se está hablando es que desde luego si Anguita está en esa mesa, ese pacto es imposible. O sea, se habla de la corrupción, entre otras cosas porque Anguita tiene las manos completamente limpias. Se habla de la corrupción. Quiero también decir que yo que no soy un entusiasta de las votaciones, sin embargo creo que en esta ocasión que se esté reduciendo la abstención y que la gente vote, a mí me hace ilusión. Creo que la gente se está preocupando un poco más en serio de la res pública, de la cosa pública, de sus vidas, que es ni más ni menos. Quiero decir también que los políticos no son más que nuestros representantes, nuestros servidores, nuestras señoras de la limpieza. Es decir, quiero decir, y lo digo de verdad y no es demagogia, que a mí esto me interesa infinitamente más lo que se está hablando aquí que lo que se habló ayer, porque ayer no podían decir cosas en las que creían porque restan votos. Por ejemplo, el señor Aznar no cree en el aborto, pero dijo que lo va a mantener. No cree en el divorcio, votó en contra, pero dijo que lo va a mantener. Cosas así, ¿no? Y digo también, vuelvo a decir, que igual que si está Anguita ayer se habla de corrupción, desde luego se habla de cultura también, que sigue sin hablarse, ni siquiera aquí, ¿no? Diré también que me gusta mucho lo que ha dicho Carlos Carnicero, porque igual que todo el mundo dice, los políticos son todos iguales, los artistas y los escritores estamos hartos de que nos digan es que lo que tienes que hacer es cantar y no utilizar el micro que te ponen para otra cosa. Yo estoy muy orgulloso de utilizar el micro para algo muchísimo más importante que cantar, que es para darle mi opinión a la gente, ya que me ponen ese micro, y me parece que Fernando Sánchez Dragó tiene una valentía increíble en defender posiciones que le crean millones de enemigos. Lo digo de todo corazón, ¿eh? La noche que estalló la guerra del Golfo, Fernando Sánchez Dragó y yo estuvimos paseándonos por la Plaza Mayor y había un montón de rojos terrible, y él, con un par de huevos, estuvo paseándose delante, sabiendo que lo iban a abuchear. No lo abuchearon. Bueno. Tercero, tengo que decir algo de los periodistas, aparte de piropos, y es que
a determinadas crispaciones han colaborado mucho. Es decir, a mí me hace mucha gracia y me divierte que Martín Prieto diga que hay que fusilar al amanecer a los asesores de González. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo. Me divierte mucho, pero creo que hubiera sido mucho mejor que González y Aznar y todos vinieran como hemos venido nosotros, con esta chuletita, pero sin nada más, ¿no? En lugar de con muchos... Es decir, que supiéramos cómo son, ¿no? Pero lo que no me divierte nada es que el director de una revista absolutamente nacional a una señora, porque es bajita y gordita, le llame la albóndiga. Me parece una absoluta canallada. Me parece que los carnets de periodistas habría que quitarlos en esos casos. Vamos a ver, estamos en el alto a la publicidad. Ha pedido la palabra bastantes personas de los 39. Carlos, sí, Israel también. Inmediatamente después de esta publicidad, ellos tienen la palabra para opinar o para preguntar. Hasta ahora mismo. De nuestro programa, los 39 tienen la palabra. Había pedido la palabra Carlos, Laura por aquí delante, Israel también y vosotros dos. Y ya nada más, sí, vosotros dos y no va a haber sitio para más. Adelante, venga, Carlos. Si hay algo que me da pena es lo de votar por eliminación, ¿no? No obstante, tengo que decir que yo lo primero que tengo claro es a quién no voy a votar. Y sé que no voy a votar a la derecha porque la verdad es que me da miedo, pero no el mismo miedo que Gila, porque hombre, yo sé que no me van a fusilar en la calle. Sin embargo, me da miedo que quiten dinero de la educación y que quiten dinero de las pensiones y esas cosas, que es lo primero que se me ocurre porque insisten en fomentar el ahorro, ¿no? Y es lo que me da miedo, es ese miedo. Y pese a ser joven, como dice Maruja Torres, tengo miedo a eso. Y sin embargo tampoco tengo claro votar a la izquierda porque no me interesa el mismo ambiente que hay ahora de corrupción y paro y esas cosas. Y lo único que... ¿Cómo? Por favor, Maruja, ¿nos importa, por favor, un segundo? Es que si no, estamos en unos minutos supongo finales. que se autodefinen ellos como de izquierdas, ¿eh? Yo no, la verdad. Y nada más, simplemente que me he librado de un dilema porque se me ha pasado la fecha de pedir el voto por correo, así que no voy a votar. ¿Estás triste por no votar? Sí, la verdad es que me da un poco de pena, aunque la culpa ha sido mía. Laura. Yo creo que los españoles teníamos todos ya decidido la intención de voto. Pienso que va a haber muy poca abstención y que las votaciones van a ser mayoritarias. Pero creo que tampoco ha ayudado los debates televisivos. Creo que la gente ya tenía su idea preconcebida y asimilada y que los debates que ha habido televisivos no han ayudado en gran cosa. Pero eso hablas por ti misma, ¿verdad? Y por la gente que me rodea más o menos. Lo digo porque fíjate, con el número de indecisos tan importante parece que los debates... Pues yo creo que la gente ya tenía su intención, que los debates han aclarado poco, que han sido muy espectaculares, muy novedosos, pero que no creo yo que... Eso, ese es tu punto de vista. A ver, aquí vosotros dos también habéis pedido la palabra, ¿no? Adelante. Bueno, yo sobre el debate hay una cosa para mí que está muy claro como español de media, y es que, por ejemplo, lo que ha visto el debate, ha habido dos cosas. Lo primero, que ha habido solamente dos partidos, entonces para mí no ha sido debate. Han dicho españoles, vamos a unas elecciones, ¿qué quieren, leche o caldo de teta? Y decir no han dicho para mí absolutamente nada claro. Pero nada claro, o sea, que no... También es tu punto de vista. Adelante. Sí, yo quería seguir un poco pues, con el comentario que ha iniciado él. O sea, yo lo que espero de una campaña electoral y lo que entiendo de una campaña electoral son unas propuestas del día de la elección en adelante. O sea, no una crítica de los 10, 3, 5 o últimos años, sino qué vais a hacer a partir del día 6. Y nadie me ha dicho qué van a hacer, con lo cual, si yo estaba indecisa o no, no me han dado oportunidad de cambiar de opinión. Porque hay una cosa que yo me pregunto, ¿les da miedo a los políticos mojarse, como vulgarmente se dice? Si yo no prometo nada, no me pueden acusar de no cumplir. ¿Es eso lo que está pasando en este país ahora? Porque nadie promete nada, nadie me dice nada. Y estoy de acuerdo con el señor Gabilondo en que no se pueden prometer utopías y cosas que no se pueden cumplir. Pero algo sí hay que decir de lo que se piensa hacer. Dejar el pasado no se puede arreglar, no se puede cambiar. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Que me digan algo concreto. ¿Te parece que eso no te lo han dicho suficiente? No han dicho nada concreto. Última intervención, sí, Israel, adelante. Sí. Yo antes cuando hablaban de corrupción y que determinados círculos periodísticos o determinados periodistas incentivaban a que ese caldo de cultivo, a incentivar la llama, pues me parece que hay mucha razón en eso. Porque yo me acuerdo una vez leyendo un artículo de la señora Pilar Urbano, que está aquí, pues que me decía que Filesa, que era un caso de corrupción horrible y horroroso, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Y que el caso Ormaechea, pues hombre, que sí, que es un caso de corrupción, pero que no se puede comparar al caso Filesa, porque es otro tipo de corrupción. Y además no se acordaba muy bien en el artículo de lo que era el caso Ormaechea. Y yo creo que no, señora, no hay que engañar a la gente. Los dos son igual de ladrones. Lo que pasa es que uno tiene más capacidad para robar que el otro, pero ladrones son los dos.
Y luego me da pena oír al señor Sánchez Dragó cuando dice que no hay que votar al Partido Socialista porque llevan 10 años de corrupción. ¿Y usted en qué se basa para creer que el Partido Popular no va a tener corrupción? ¿En el código ético que propone el señor Aznar? ¿Por qué no aceptó el código ético que le presentó el señor Gallardón en el informe Naseiro y que lo tiró a la papelera, el informe Naseiro? Un código ético para altos dirigentes del Partido Popular. Y sin embargo lo acepta ahora, cuando viene la campaña electoral. Ahora nos propone un código ético maravilloso que nos va a quitar la corrupción de España. A mí me parece que eso es engañar también a la gente, ¿eh? Vamos a ver, termina por esa parte los 39 y Pilar por alusiones y luego ya absolutamente final. Ha sido directo, ¿no? Recuerdo perfectamente el artículo al que se refiere y aunque yo no decía ahí que no supiera, que no me acordase o que no supiera lo de Manuel Manchea. No sé qué carteles decía. Voy a contestar concretamente. Del asunto del Manchea he preguntado a quien debe saberlo, quien tiene obligación de saberlo, que es Aznar, ¿no? Que es el presidente del Partido Popular, y yo le he dicho además de qué se le acusa a este sujeto y en qué puntos es o no comparable con Fidesz. Eso está en la última entrevista que está ahora mismo en kiosco, en la revista Época, está en la entrevista que le he hecho a Aznar en esta semana, se puede leer ahí. O sea que no inventó nada y está calentito. Responde Aznar, yo no respondo por Aznar ni de él. Él responde a mi pregunta y me dice, no es que sean comparables, no tienen nada que ver. Ormaechea, me dice, gastó en unos anuncios de periódicos un dinero que era de la Diputación de Cantabria. Punto. Exactamente, coma. Lo mismo que hicieron señor don Jordi García Candau, director general de RTVE, y don Joan Lerma, presidente de la Generalitat de Valencia. Esta es la respuesta que da Aznar, la que le da a la periodista, la que la periodista transmite a los lectores, porque claro, lo que yo no voy a hacer es llevar a una pitonisa para que adivine las entrañas de Aznar cuando está hablando. Es lo que ha dicho Aznar, creo que compromete su propia honra y su propio honor, vamos, cuando dice eso no puede mentir. Además no le apetecía mucho defender a Ormaechea. En todo caso, lógica, no le apetecía, no le puede apetecer a un señor que acaba de romper con su partido, que le está haciendo la puñeta en Cantabria. Bueno, el hecho de Ormaechea es que, como eso es utilización de un dinero público, se llama malversación. Y se llama malversación. Y se llama corrupción. Y además se llama malversación, el nombre técnico. El tema de Filesa es otra historia, por supuesto, mucho más compleja, y es una trama organizada desde el partido del poder para obtener comisiones a cambio de favor político, que solo se podría hacer teniendo el poder. Es decir, que desde la oposición, ni desde Izquierda Unida, ni desde el PP, ni desde el... no es igual. Por favor, yo ruego... Entonces, en los temas en los que estamos, que es Filesa, Ormaechea, que es lo que le ha preguntado, porque si no nos podemos extender, yo no estoy defendiendo a nadie, lo que estoy es diciendo por qué he dicho lo que digo. Digo que no son comparables porque es que no se pueden comparar, o sea, no es ya un huevo, o dos huevos o tres huevos de los hermanos Marx, es que lo uno va de un huevo o dos huevos y el otro va de un montaje institucionalizado, una trama imbricadísima que están los peritos, los tres peritos de la Intervención General del Estado, no han dado abasto y han dicho que no podían investigar más. Es decir, que ya hay dos Filesas, ya ha salido otra más, o sea, no se pueden ni comparar. Desde luego, en los 2 o 3 minutos que nos quedan no vamos a poder entrar en un tema de la corrupción nosotros, o sea que lo dejamos para otra ocasión. Lo que sí quiero, por favor, pediros a vosotros 4 periodistas que estáis en esta mesa es vuestro pronóstico, porque realmente en la situación, o como he dicho al principio del programa, la respuesta, desde luego, la tienen las urnas y nunca mejor que ahora está en el alero lo que va a ocurrir el día 6. Pero brevísimamente, ¿seríais capaces de hacer un pronóstico? Empecemos por Maruja. Yo primero quiero decir muy rápidamente que la cuestión de la corrupción se puede arreglar mucho con una ley de financiación de los partidos políticos. Segundo, yo pienso que va a quedar muy empatadillo, que los autonómicos no han tenido voz en las televisiones, pero van a tener muchísimo que decir luego, que me alegro porque Roca es un tipo que me cae bien y que modera y calma. Voy a votar que es izquierda, lo que nos queda a una serie de gente para ir empujando a los otros para que a ver si espabilan. Carlos Carnicero. Pues yo no me atrevo a apostar ni un centavo por que lo digo es jabón o vale. Yo me atrevo a apostar porque vamos a ganar todos, porque yo creo que lo que ocurre fuera del marco de la política van a tener que aprender muchos los políticos, por ejemplo, de lo que ha ocurrido aquí, que para mí ha sido un ejercicio de tolerancia, de respeto. Yo creo que a partir del día 6... Pilar. Pienso que los indecisos tenemos la palabra el día 6 de junio. Hay mucho indeciso también de CDS, también de IU. El tema de Anguita va a influir en los resultados, no sé en qué sentido,
Y, como dice Maruja, una situación muy de empate, aunque la ley no permite empates. O sea, uno de ellos tendrá que sacar la cabeza, sacar el cuerpo. Pues yo estoy angustiado porque a las 8 de la tarde del domingo tendré que decir, como todos los años en la SER, quién ha ganado, y estoy temblando porque sé que va a estar muy igualado. Sí pronostico una cosa, que va a haber un drama en el PSOE, con posibilidades de ruptura después de las elecciones. También pronostico problemas en Izquierda Unida, porque hay muchos partidos que tienen asignaturas pendientes con riesgo de reventón. Y una última cosa, ahora que se cumple el 2º aniversario de Filesa, porque ya es mañana, yo quiero recordar que en el tema de la corrupción falta por investigar a las organizaciones, que seguramente no son de izquierdas, que pagaron las comisiones a los partidos políticos. Hasta que ese asunto no se haga, no se habrá avanzado exactamente en el capítulo de la corrupción. Eso es lo que yo quisiera hacer. La corrupción no es solo la corrupción del partido político, que desde luego es grave, sino la corrupción de la organización empresarial, casi ninguna de ellas son de izquierdas, que han estado pagando y recibieron el favor político, a las cuales hay que investigar. Bien, adelante con la intervención última, ya insisto, con la misma brevedad de vosotros, los 5 representantes. Gila tiene una cara tristísima. Por favor, Miguel, yo no quiero que tú te vayas de este programa con esta cara, porque no te lo mereces para nada. No, adelante. ¿sabes qué pasa, Mercedes? Es como que yo tendría que haber ido a un geriátrico a hablar, porque siempre que digo algo, dice, me lo contaba mi abuelo, eso ya está bien. Yo lo único que puedo decir aquí claramente es que he tomado la decisión de votar al Partido Socialista y respeto a los que voten a otros partidos, nada más, que me respeten, que no me agredan y simplemente que sean respetuosos conmigo como yo lo soy con los demás, nada más. Gracias. Sí, bueno, yo querría ante todo matizar que he decidido apoyar al Partido Popular, pero que mi apoyo es crítico y ellos lo saben y les honra que me hayan designado para venir hoy aquí porque saben que mi apoyo es crítico y actuaré con ellos exactamente igual que actué con los socialistas. Yo recibí la llegada de los socialistas al poder con alborozo y con esperanza. Les di 100 días, a los 100 días los socialistas habían decepcionado ampliamente mis ilusiones y entonces empecé a criticarlos implacablemente. Haré lo mismo con el PP. Y bueno, me gustaría únicamente señalar respecto al por qué voto PP y no voto, por ejemplo, Izquierda Unida, que me parece otra alternativa posible. Bueno, yo no soy un hombre de izquierdas, creo que la izquierda ha cumplido ya su papel en la historia y en estos momentos nos estamos encaminando hacia algo que no tiene nada que ver con las derechas y con las izquierdas. Creo, y se lo digo muy especialmente a mi amiga Maruja Torres, que esa utopía, y estoy mirando ahora a Carlos, que parece que nos propone el PP de que se pueden bajar los impuestos y los socialistas dicen que no es verdad, yo digo que sí, a los impuestos que hoy día recibe el Estado el gobierno, le restamos la corrupción, le restamos el despilfarro, le restamos la mala gestión y le restamos los proyectos megalómanos como el AVE y la Expo, se pueden bajar mucho los impuestos manteniendo la cobertura social. Y por último, quiero recordar que hace 2 años aproximadamente los socialistas, en su frenesí de prohibirlo todo, llegaron incluso a prohibir la mayonesa, porque la mayonesa se hace con huevos y los huevos en el verano parece que pueden producir salmonelosis. Yo quiero tener el derecho a mi salmonelosis porque me temo que el paso siguiente, y de ahí el miedo que yo tengo a los socialistas, es que después de prohibirme la mayonesa me prohíban los huevos. Y quiero poder seguir paseando con Joaquín Sabina por la Plaza Mayor, a ser posible cuando no estalle una guerra del Golfo, con mis huevos puestos. Vamos a ver, Jordi Llopart, tiene la palabra. En Cataluña la verdad que no tenemos este miedo. El miedo allá no existe, allá existe el respeto, como dice Gila, y con este respeto es como ha ido por la cara por delante Convergencia y Unió. Pienso que Pilar ha dicho una cosa que no acepto, que tendremos cosas de despensa, porque seremos partidos bisagra, pues como con el PNB. No, de despensa no. Sencillamente, Convergencia está haciendo el papel que tiene que hacer, Convergencia y Unió, y el papel es el de estar a la espera, y el que llegue primero en esta meta, pues entonces tendrá que pactar. La representante del CDS, ya que no hay un famoso, por favor, 2 palabras. He dado el pensamiento porque te lo iba a pedir. Bueno, pues yo pienso, voy a dirigirme a lo que yo considero que es nuestro electorado, pues los pequeños empresarios, los funcionarios, las clases medias, los trabajadores en paro, que si no tienen nuestro programa, que lo pidan, que lo lean, que lo interpreten, que lo comparen. La carga social que tiene tan fuerte, no sé, con la ilusión que se ha hecho, con el entusiasmo que vamos, con la ilusión que vamos, y yo estoy convencida de que vamos a tener un buen resultado, a pesar de las encuestas, que yo no creo en esas encuestas. Gracias, bueno, Lola. Y que voten al CDS, evidentemente. Gracias, Lola. Por fin, José Antonio Urdiaín y después Joaquín Sabina y terminamos. Bueno, a mí en realidad en el País Vasco no me preocupan los resultados porque pienso que una vez más el PNV va a ganar. Lo que me preocupa es, vuelvo a repetir, la pacificación.
Entonces pienso que los partidos que van a gobernar próximamente se preocupen de ese tema. Desarrollo del Estatuto de Guernica, transferencias. No es la varita mágica, pero creo que eso puede aportar algo fundamental para la pacificación, que es lo que me preocupa a mí como ciudadano vasco. Muchas gracias. Joaquín Sabina. Yo estoy de acuerdo otra vez con Pilar Urbano en que realmente aquí lo que se juega es el voto indeciso, que es muy fuerte, y me produce una tristeza que el razonamiento que oigo siempre, que es o bien vamos a votar, hay una derecha de siempre que va a votar a Aznar, que lo tiene decidido, o bien vamos a votar a Aznar para castigar a los socialistas, lo cual me parece muy triste, o bien vamos a votar a los socialistas sin el menor entusiasmo para que no venga la derecha, lo cual me parece un chantaje. Vuelvo a decir, creo que el único voto decente, que no es una mala palabra, y además en este caso útil, para que después de las elecciones, eso que dicen las encuestas de que los votantes de izquierda quieren que el PSOE pacte con Izquierda Unida, es para Izquierda Unida. Y le quiero volver a decir en mi cruzada particular a Fernando que yo quería hoy a él oírle aquí defender a Soria contra Maastricht y a la tortilla de patatas contra la hamburguesa. Eso no lo defiende Aznar. Ni tampoco Aquí- el PSOE. aquí Ni tampoco termina- Izquierda Unida. Sí, Izquierda La tortilla de Unida, patata. sí, Izquierda Aquí termina, por favor, aquí termina nuestro programa. Todos, para nosotros, todos los votos son decentes y para nosotros no hay duda de que las personas que se presentan a las elecciones son decentes. O sea, mientras no se demuestre lo contrario, por supuesto, en un tribunal. Eso por lo menos que quede claro. Nosotros la próxima semana, cuando nos veamos aquí en este programa, ya las elecciones habrán pasado, ya habrá un resultado electoral y por lo tanto, bueno, la incógnita se habrá despejado. Hasta entonces, gracias a todos los que habéis estado aquí por vuestro testimonio, a todos y a ustedes hasta el martes que viene.